Es el crimen, siempre es el crimen. La policía no existe, la policía es el gobierno. Hay policía de traje y corbata y hay policía de uniforme. ¿Cómo son los malos? Porque existen, aunque no los veamos. Los malos son cada vez más malos y eso es un problema. ¿Y la gente ha perdido el respeto a la autoridad? La hemos perdido entre todos. No la ha perdido la policía. La hemos perdido en las escuelas, en las universidades. En España está impactando una nueva realidad criminal que en Europa ya conocen en algunos países. La criminalidad ha cambiado. Si traes a 30 jóvenes marroquíes, no están en su cultura, ni siquiera dominan nuestro idioma, no atienden ni entienden ninguna dinámica social occidental, no la viven. Y tú los juntas a todos en el mismo espacio físico. ¿Para que se integren con quién? Si desayunan juntos, comen juntos, cenan juntos y salen juntos. La gente en España durante décadas ha votado desde los 18 años hasta los 95 al mismo partido. Bueno, eso cambia. Cambia cuando ves peligrar la vida de tus hijos en el barrio. Cambia cuando el crimen aumenta. Y ahí ya tu partido político no es como el equipo de fútbol. Su ideología no me sirve para nada. No se puede. Con un piano de Blanco y la canción Imagine de Lennon no frenamos a ninguna banda criminal. Y sí, tus ideales son muy pacíficos, pero la realidad y la historia son muy violentas. O sea, nada de hacerse del chulo. Una persona que no ha entrenado en deportes de contacto, que no ha pertenecido a una fuerza de cuerpo de seguridad, que no tiene cultura de violencia, no es pacífico, es inofensivo. A la de tres. Bien, hoy tenemos a Samuel Vázquez, presidente de Una Policía para el Siglo XXI. Además, él es escritor, criminólogo. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros, Samuel. Un auténtico placer. Aprovechamos también a agradecer al Hotel Chamartín de One, que está ubicado a tan solo 15 minutos del aeropuerto Barajas y de IFEMA, que muy amablemente nos ha cedido estas instalaciones. Muchísimas gracias. Bueno, Samuel, vamos a por la entrevista y una pregunta que siempre me gusta es empezar sabiendo cuáles son los valores que te inculcaron tus padres de pequeño que han hecho que hoy día seas el presidente de una asociación tan importante, no sé si la más grande de la policía. En términos de asociación prescriptora de ciencia policial, seguramente sí. No es un sindicato, es una asociación civil. No hay tantas, de facto. El tema de la seguridad es un tema que hay muchísimo desconocimiento en España, en general en Europa. En España, más. Yo vengo de la cuenca minera asturiana. Soy hijo, sobrino, nieto de mineros, de una tierra muy revolucionaria. Es decir, que el perfil político de mi tierra no casa mucho con mi perfil político actual. Casa bastante más con mi perfil político juvenil, porque toda etapa juvenil tiene cierta parte de rebeldía, ¿no? ¿Verdad? Y Asturias es una tierra muy rebelde. A mí en mi casa básicamente me enseñaron, más allá de ideologías políticas o de creencias religiosas, porque mi mamá sí creía, pero mi papá no creía. Mi mamá sí iba a misa, pero mi papá no iba a misa. Me enseñaron a ser buena persona, ser honesto, que es, yo creo, un poco el resumen que abarca todo lo demás. Y eso lo puedes aprender dentro de la iglesia. Yo soy creyente, cristiano católico, pero también lo puedes aprender fuera de la iglesia. Quiero decirte que no es una cuestión moralizante ni de moralina. Es cuestión de ser buena persona, de ser honesto, y con poquitas cualidades que tengas buenas, uno ya puede trazar un camino de vida pues mínimamente aceptable. Hay un momento en el que decides que te gustaría ser policía. No sé cómo empieza ese camino. Pues es una historia rara. Es una historia rara porque yo en realidad no tengo entorno familiar, nadie es policía a mi alrededor, no era una profesión que nunca me ha llamado la atención más allá de las películas, ¿verdad? De hecho, las armas de fuego no es una de las cosas que a mí me atraían cuando era pequeño o cuando era chaval, más bien lo contrario. Pero bueno, yo empecé trabajando primero estudié, pero dejé los estudios, empecé a trabajar, camarero, conserje, y luego a través de unos amigos, casi familiares, que eran funcionarios de prisiones, me metieron un poco el gusanillo de lo que es... Las prisiones sí que me gustaban, Y de hecho me presenté a funcionario de prisiones. Pero para cuando me presenté, mi actual mujer, madre de mis 3 hijos, que era mi novia entonces, era profesora en la Escuela de Policía de Ávila. Profesora de inglés, no es policía, es una persona civil, pero tenían una serie de convenios con la Universidad de Salamanca porque no había tantos policías que pudieran ser profesores de inglés, y era profesora. Y fue ella la que me dijo, como el temario es muy parecido, no te cuesta nada apuntarte a las 2 oposiciones, si fallas en una, siempre tienes la otra, al fin y al cabo el temario es igual, las pruebas físicas las vas a pasar sin ningún problema tú, y eso fue lo que hice. Yo no puedo decir
que fue algo vocacional, porque mentiría y no me gusta mentir. No fue algo vocacional. Hice eso, efectivamente, funcionario de prisión, me suspendí, recuerdo, por 0,33. Me presenté a la policía el mismo año y aprobé. No es vocacional, pero sí tengo que decirte una cosa. Desde el primer día que me subí a un coche de policía, por aquel entonces, hace 20 años, comisaría de San Blas, Vicálvaro, Madrid, sí es verdad que volví a casa pensando, hablando con mi novia entonces, mi mujer actual, que era lo mío. Esto es lo que quiero hacer. Desde el primer día que me subí al coche, de hecho, muchas veces he pensado por qué no entré antes. Es decir, fue mi relación con el coche patrulla. Yo siempre he trabajado en la calle, siempre, bien en un Z, en un grupo operativo de respuesta. Mi relación con el coche patrulla desde el primer día es una relación pasional. Es decir, por eso he aguantado en la calle casi 20 años, claro, porque me gusta mucho patrullar, me gusta mucho. Y entendí pronto la cantidad de veces que puedes ayudar a personas, aunque luego también tenga coste, ¿vale? Pero la cantidad de veces que puedes ayudar a gente y cómo se ve el mundo desde un coche patrulla, que es diferente a cómo se ve el mundo desde un coche normal, me enganchó desde el primer día. ¿Cómo se ve el mundo desde un coche patrulla? Pues diferente, porque ves dos partes del ser humano que no ves en el día a día o no sueles ver en el día a día. Una es la parte vulnerable, porque cuando tú vas a un servicio es porque hay una víctima. Si no, no irías a ese servicio. Un grupo de respuesta, un GOR, es responder básicamente a llamadas complejas del 091 y del 112 durante todo el día. Ese es tu turno de trabajo. En mi concreto, yo que siempre he estado de noche, pues en el turno de noche, en el sur de Madrid, ¿vale? Entonces, en cada servicio, yo habré hecho aproximadamente, haciendo cálculos, habré respondido unos 6.000, 7.000 servicios de 091 y 112, ves una parte vulnerable, muy vulnerable. Que eso no sucede todos los días. Que genera cierta empatía por encima de lo normal hacia el ser humano y también cierto afán de respuesta, de solucionar ese problema. De yo no me voy de aquí hasta que esta persona esté reconfortada. Pero claro, enfrente también ves la maldad, la parte mala. Entonces, supone estar prácticamente a diario en un precipicio entre el bien y el mal, entre el que ha cometido el delito y la persona que lo sufre. Y es un precipicio que no se suele ver en tu quehacer diario. Tú puedes conocer a una persona mala, puedes ver alguna vez alguna acción mala, pero estar todos los días 8 horas en el precipicio del bien y del mal, de alguna manera modula tu personalidad, la cambia, ¿verdad? No la modera, yo creo que no la modera. Al contrario, la hace incluso un poco más radical. Y tienes que saber trabajar, tienes que saber compensar, porque la reacción básica de un ser humano ante una injusticia es acabar con la injusticia de manera inmediata e incluso te diría tomarse la justicia por su mano. Pero claro, como policía y uniformado eso no lo puedes hacer. Entonces es un vaivén de emociones diario. Es imposible aburrirse en un coche de policía. Desde el mismo momento que suena porque alguien por la malla dice Fénix 14, Fénix 14, ¿está usted cerca del Mercadona de la calle de la Luna? Pues sí, pues acuda al Mercadona, hay una reyerta. Desde el mismo momento que enciendes la sirena, las pulsaciones ya cambian. El cerebro ya cambia, se pone en modo guerrero, porque no sabes lo que vas a encontrar cuando te bajes. Todo cambia en muy pocos segundos. Y luego eso hay que desescalarlo. Porque cuando llegas allí y logras separar a las partes, demás, siempre va a haber uno que grite de más, que te insulte. Y claro, tu misión allí es desescalar. No siempre se consigue. Y habría que tener más entrenamiento para eso, ¿vale? Pero es un vaivén de emociones del que cuesta mucho desengancharse. Yo ahora llevo en situación de servicios especiales 5 meses y te puedo asegurar que si hay algo que echo de menos en la policía, no son los expedientes que me ha puesto Marlaska, es patrullar. Escoger un coche patrulla, dar vueltas hasta que salga un aviso donde tú estés cerca. Y los compañeros de patrulla, eso lo echo mucho de menos. ¿Y cuál es has hablado del mal? ¿Cuál es la forma o qué forma tiene el mal por la noche en Madrid, en la zona sur donde tú estabas patrullando? ¿Cómo son los malos? Porque existen, aunque no los veamos. Claro, existen. Los malos son cada vez más malos y eso es un problema. Nosotros venimos de un mundo de mucha tranquilidad. Venimos de la década de los 90, es una década criminalmente, una criminalidad muy baja, al principio del siglo XXI más todavía.
Los años 80 no fueron iguales porque, bueno, la explosión de la heroína en los barrios, la degradación de los barrios, toda la delincuencia que había alrededor de la droga, por la necesidad de meterse el siguiente chute y, por lo tanto, la necesidad de obtener dinero rápido para intercambiarlo por droga. Esto provocó nuevamente los robos con violencia, los robos con fuerza. Aún así no estamos ni siquiera en aquel escenario, estamos mucho peor que en los años 80, aunque la gente no se lo crea. Pero nosotros venimos de una época donde incluso los delincuentes tenían códigos. El maquinabaja del barrio chino de Barcelona tenía códigos. Y aquello de la bolsa o la vida, si le dabas el dinero, probablemente no te hiciera absolutamente nada. Y el drogodependiente que te paraba en la esquina, si le dabas una libra, que eran 20 duros, 100 pesetas de antes, probablemente te dejara marchar. E incluso en una situación de mayor conflictividad con él, como todo era muy local y localizado, pues sabías quién era el padre y la madre de ese chaval, podía tu familia ir a hablar con su familia. Ese mundo ya no existe, no existe. Si ahora te quieren robar en Madrid de noche, probablemente una manada te rodee a la vuelta de una esquina y antes de saber o de preguntarte si tienes 20 duros, te dé una paliza, te tire en el suelo, luego te robe todo lo que lleves y aún así, después de robarte, siga pegándote, como hemos visto muchas veces en muchos vídeos. Solo por la violencia, la violencia que tiene el cometido de marcar territorio, la violencia animal, la violencia que tiene el cometido de decir aquí soy la nueva autoridad, en este barrio soy la nueva autoridad y esto es lo que pasa si no respetas a la nueva autoridad. Entonces, ahora no solo te piden la libra por adelantado, no. Primero te pegan, luego te la quitan y espérate si no te graban con un móvil y suben la humillación de la paliza a YouTube o a Instagram o a donde sea. La delincuencia de hoy no se parece en nada a la delincuencia de los años 90, de los años 80. Ahora hay muchas más personas malas y son mucho más malas. ¿Y la gente ha perdido el respeto a la autoridad? Absolutamente. Sobre todo los malos. A todo tipo de autoridad. El profesor ya no tiene la autoridad que tenía, el médico ya no tiene la autoridad que tenía y, por consiguiente, el policía ya no tiene la autoridad que tenía. 9 de cada 10 peleas, según cuentan los caimanes, los viejos policías, 9 de cada 10 peleas en los 90 y los 80 se resolvían con presencia policial. Cuando el coche de policía llegaba a la pelea se separaban, salían corriendo cada uno por su sitio. En Madrid hoy de noche, 9 de cada 10 peleas, cuando llegas tienes que llamar a otros 2 coches patrullas porque probablemente no solo se peleen entre ellos, sino que se tiren a por ti. Y aparece otro detrás grabando y gritándote y diciendo si usas mucha fuerza porque usas mucha fuerza, si usas poca fuerza porque no te sabes imponer, pero es una evaluación permanente, no de la actividad delincuencial del malo, que a ese no se le evalúa, sino de la respuesta profesional que da el policía con la información que tenga, que es muy poca, porque no nos dan formación en procesos de violencia, no sé si es que no les interesa, pero es una evaluación permanente de lo que hace el policía. Y si te pegan, ¿qué mierda de policía tenemos? Que no sabe imponerse, pero si tú das 2 gomazos de más para imponer esa autoridad, para que se pare ya por fin la pelea, pues eres un salvaje, eres un torturador y te pueden hacer hasta manifestaciones como hace 2 días en Madrid, ¿no? Bueno, no existe autoridad, la hemos perdido entre todos, no la ha perdido la policía, la hemos perdido en las escuelas, en las universidades, en las asociaciones civiles. Hemos tenido una parte del espectro político que ha vivido mucho tiempo de quitarle la autoridad a la policía, de criticar permanentemente sus actuaciones, de sesgar vídeos y dar solo la parte represiva de esos vídeos, que suelen ser los 2 últimos minutos del vídeo, sin decirte de dónde viene esa intervención, porque les interesaba mucho generar cierto caos. Hay partidos políticos e ideologías políticas que viven muy bien en el caos. No viven tan bien en el orden, pero sí sacan mucha rentabilidad política del caos. La violencia es una estrategia política de primera magnitud. Vivimos en España y tenemos el País Vasco para saberlo. Y a través de la violencia el País Vasco se ha convertido en un territorio casi de uniformidad intelectual, o ideológica, mejor dicho, casi de uniformidad ideológica. Es decir, que ha tenido mucho éxito la violencia. La violencia tiende a hacer a los seres humanos que se adapten como método de supervivencia. Nadie quiere sufrir violencia, nadie. Los nazis, cuando sacaban a una familia de una casa para pegarle un tiro en la tapia de atrás, el de la casa de al lado, el vecino, no protestaba, porque se protestaba probablemente la siguiente familia en salir fuera la suya. En el País Vasco, demasiada gente se adaptó a la violencia como método de supervivencia. Entonces, salir de chiquitos por el casco viejo con el pelo a vacinilla de la Berchale, la melenilla esta Berchale y la areta aquí puesta, y una camiseta de un grupo radical vasco,
te permitía pasear con libertad, beber con libertad, ligar con libertad. Pero llevar una camisa a cuadros, ir el domingo a misa y llamarte Miguel Ángel, probablemente podría suponer que te dieran 2 tiros por la espalda. La gente no quiere, con 20 y pocos años, que le den 2 tiros por la espalda, quiere salir de chiquitos. Demasiada gente se adapta como método de supervivencia a una realidad. Y la violencia siempre ha sido una estrategia desde la mafia, desde los mafiosi en Sicilia, siempre ha sido una estrategia política de primera magnitud, que algunos sinvergüenzas han sabido aprovechar muy bien. Vamos a profundizar en el tema. O sea, este problema del que hablas de la policía, que antes no se daba así o había más respeto, o sea, ¿cómo nace? ¿Por qué? ¿Cuál es la situación de la policía actualmente en España y cómo ha llegado a esta situación? Es muy sencillo, mira. Nosotros hemos vivido, como te he dicho antes, una década de cierta violencia marginal, vamos a decirlo, en los 80, pero luego casi 2 décadas, todos los años 90 y parte del siglo XXI, o los primeros 7, 8 años, 9 años, 10 años del siglo XXI, con una tranquilidad no habitual. Es decir, hay una serie de generaciones que se han criado en un escenario que no es el habitual y que han creado una conciencia esta de pacifismo. Yo soy muy pacífico, sí, tú podrás ser muy pacífico y tu conciencia también y tus ideales también, pero el mundo es muy violento. Tú has vivido en un mundo no irreal. Hay una serie de jóvenes que han vivido en un mundo no real. Lo normal en el mundo no es la década de los 90 y la primera década del siglo XXI. Lo normal en el mundo es el crimen, es la guerra, es el enfrentamiento, desde siglos y siglos y siglos. Entonces hemos perdido la perspectiva de los procesos de violencia, no nos hemos educado en ella y eso implica que hemos perdido la cultura de seguridad. Grossman, uno de los mayores expertos en seguridad del mundo, habla de los perros pastores, los lobos y las ovejas, ¿vale? Dice que la inmensa mayoría de la población no tiene ninguna capacidad para la violencia, eso son las ovejas. Hay una parte pequeña que sí tiene capacidad para la violencia y decide utilizarla para su propio beneficio, esos son los lobos. Necesitas otra parte de la sociedad que también tenga capacidades para la violencia y a la que les permitas utilizarla. Esos son los perros pastores, los que te defienden de los lobos. ¿Qué pasa cuando vives en una sociedad muy pacífica, sin apenas crimen, como se vivió aquí en Europa en España 90, primera parte del siglo XXI, en otros países antes, 70, 80, 90? ¿Qué pasa? Pues que el perro pastor, como los lobos casi nunca aparecen, pasa a ser un incordio. El perro pastor es el que te dice no vayas hacia ese lado, vete hacia ese otro. El que te muerde la pierna de la oveja para redirigirla hacia un sitio, que ahí hay peligro, no vayas. Entonces da pequeños mordisquitos a las ovejas. Y las ovejas se cansan del perro pastor, porque no ven el peligro, ¿por qué tengo que estar aguantando yo a este? Y ese es un poco el papel de la policía de los años 90, de los años la primera década del siglo XXI, que ante un nivel delincuencial, una realidad criminal muy baja, el policía casi estorbaba. Ahí vienen otra vez estos y me va a pedir el DNI y a lo mejor me va a cachear. El policía era un estorbo. Y poco a poco le hemos ido robando autoridad, sin tener cultura, perdiendo toda la cultura de seguridad. Claro, en muy poco tiempo, porque esto se degrada en muy poco tiempo, Francia se perdió en 15, 20 años, Suecia en 10, 15, en muy poco tiempo, en España está impactando una nueva realidad criminal que en Europa ya conocen en algunos países. La criminalidad ha cambiado. Los niveles de delincuencia violenta han aumentado. Las agresiones sexuales, nuevas modalidades delictivas como las agresiones sexuales en manada, que antes podían suceder una vez al año y copar todas las portadas de periódicos y abrir todos los telediarios, ahora suceden una vez a la semana y están en noticias breves. La realidad criminal ha cambiado. Y sin embargo, parte de la sociedad sigue tratando a los perros pastores como esos apestados. Sigue criticando más la actuación del perro pastor que la del lobo. Al lobo no lo evalúa, pero al perro pastor lo evalúa permanentemente. Esto poco a poco irá cambiando. ¿Por qué sabemos que va a ir cambiando? Porque conocemos lo que ha pasado en Suecia, conocemos lo que ha pasado en Francia. Como la mentalidad de la población ha ido cambiando hacia pedir cada vez más autoridad para el perro pastor y señalar cada vez más al lobo. ¿Cuándo sucede esto? Cuando uno ya, por elementos cognitivos propios, entiende que está en peligro, él o su familia. Pero es que has dicho que Francia se perdió hace 15 años. En 10, 15 años. El periodo es muy rápido. ¿Qué quieres decir con que se perdió? Que criminalmente el París de Aznavour, la Bohemia, el París al que cantaba Aznavour no existe. Ahora existe un París degradado,
donde hay una nueva autoridad que no es la autoridad tradicional de Occidente en muchos barrios, no son jueces y policías como autoridad tradicional de Occidente, nosotros venimos del derecho romano, sino que se ha impuesto una autoridad nueva en algunos sitios a través de bandas criminales, en otros a través de la Sharia, del islamismo radical, pero que es una nueva autoridad que ha creado en algunos escenarios incluso zonas donde la policía no entra, o para entrar necesita entrar de manera concertada, no como yo, que cuando me llaman a un sitio en Madrid voy respondiendo inmediatamente a un aviso. En Francia, en Suecia hay zonas donde no se puede hacer eso, porque no puede entrar un coche de policía. Tienen que entrar 6 o 7 juntos y con un plan preestablecido. Por lo tanto, eso es una zona no-go, que en España todavía no hay, pero que van a aparecer en breve. Y en esa zona hay una nueva autoridad. Y no somos nosotros, son ellos, son los lobos. Y los lobos marcan las reglas. Y los lobos no atienden ni entienden las dinámicas y los usos sociales occidentales. Entienden los suyos. Y en sus usos sociales, muchos de estos lobos vienen de estados fallidos, donde la violencia es un ítem fundamental para dirimir conflictos y escalar en la pirámide social. Cuando aplican o replican sus mundos en nuestros mundos, la utilizan, porque es su forma de imponerse. Se lo hemos permitido nosotros. Se lo hemos permitido nosotros. Primero con sistemas de concentración para intentar integrar, que no han funcionado en ningún sitio del mundo, no van a funcionar tampoco en España. Para integrar hay que disgregar. En procesos de inmigración cuantitativamente relevantes, la concentración es una invitación al suicidio, porque cuando son mayoría en una zona, por mucho que la inmensa mayoría sean pacíficos, aparecerán estos lobos de los que hablamos a intentar imponerse en esa zona donde están los suyos. Y además los primeros perjudicados son aquellos que llegaron para matarse a curar y hombro con hombro hacer crecer este país con nosotros. Esos son los primeros perjudicados, porque un chaval que en el típico, esto que se llama ahora barrio moro, por ejemplo, ¿no? Que en el típico barrio ya se había respetado nuestros usos sociales, se había acomodado a ellos, incluso alguno tenía ya una novia española, había agradecido de alguna manera que lo hubiéramos acogido, le hubiéramos dado un puesto de trabajo, ¿verdad? Ese chaval ahora de repente ve cómo su barrio cambia en muy pocos años. Un barrio puede cambiar en 3 o 4 años. Y la nueva autoridad de la que hablábamos antes, él tiene que cruzársela todos los días. Y un barrio que era tranquilo, de repente comienza a tener que pasar entre grupos de jóvenes que no se parecen en nada a él y que no le amenazan directamente, pero de alguna manera le dicen: ¿tú dónde vas? ¿Por qué te has acoplado a los usos sociales que no son nuestros? ¿Por qué tienes esa novia? Esas solo sirven para lo que sirven. Tú tienes que tener una novia de las nuestras, una mujer de las nuestras. Su mundo cambia muy rápido. Para él, que es el primer perjudicado, y para el resto, para todos, porque no hemos sabido integrar. No se integra con sistemas de concentración. No hay ninguna, esta que está tan de moda ahora de los menas, que es un tema muy de moda, los menas, ¿verdad? Que los traen y meten a 30 en el mismo edificio, un centro de menas. Vamos a abrir un centro de menas, vamos a gastar... ¿Y con quién se van a integrar? Si traes a 30 jóvenes marroquíes que no sabes de dónde vienen, no sabes lo que hicieron en sus barrios, no sabes por qué les han huido de su país o si los han echado de su país y por qué no los quieren, no tienen referentes familiares, no están en su cultura, ni siquiera dominan nuestro idioma, y tú los juntas a todos en el mismo espacio físico. ¿Para que se integren con quién? Si desayunan juntos, comen juntos, cenan juntos y salen juntos. ¿Para que se integren exactamente con quién? No atienden ni entienden ninguna dinámica social occidental, no la viven. Solo viven sus dinámicas sociales, las que conocen. Y de esos 30, 28 son muy buenos. Muy bien, te lo compro. 28 son muy buenos. Pero hay 2 lobos. Y los lobos tienen una personalidad superior al resto. Mucho más fuerte que el resto. Y además están dispuestos a utilizar la violencia para imponer esa personalidad. Y como te dije antes, lo más normal es que los más débiles acaben adaptándose como método de supervivencia. Entonces, en un centro de 30 personas, donde 28 eran muy buenos, ahora ya no solo a los 6, 7, 8, 10 meses, un año, ya no solo tienes 2 lobos. Ahora probablemente tengas 20, 25 lobos. Y no lo entienden, porque cualquier estrategia que implique disgregación, cualquier estrategia alternativa a lo que ellos plantean, te convierte en un xenófobo, en un racista, en un fascista, en todos los istas malos, te los llaman. No saben contraargumentarte, porque no entienden el problema, no lo han estudiado nunca, pero sí saben deshumanizarte, que es la manera de anularte civilmente. Es decir, si yo discuto contigo un problema y tú no tienes argumentos para contradecirme, ¿cómo puedes ganar una discusión conmigo? De una única manera, deshumanizándome. Si yo soy un fascista, un racista y un xenófobo, ¿qué hay que hablar conmigo? ¿Quién me tiene que escuchar? Nadie. Nadie me tiene que escuchar. ¿Qué hay que escucharle a un fascista? Nada. Absolutamente nada. ¿Qué vamos a aprender de un fascista? Nada, el mal solo. O de un racista, o de un xenófobo. Por eso gastan tanto dinero en señalamientos, en cancelación, en tanto dinero, porque es importantísimo para ellos. Para ellos,
que saben ya que no pueden contrarrestar con argumentos lo que decimos, por ejemplo, en materia de ciencia policial desde una policía para el siglo XXI, porque está probado que sucede, porque hemos anticipado lo que va a suceder, porque lo hemos estudiado en otros países, la mejor manera es deshumanizarte. Ahora iremos a ello, pero antes me gustaría preguntarte, ¿quiénes y cómo son los lobos? Que puedas especificar un poco. Y luego también, no sé si van en solitario, si van en manada, estos lobos de los que hablamos, donde se pueden escuchar los principales aullidos de estos en España. Nosotros en Europa tiene un problema de bandas criminales, básicamente. ¿Vale? Hay delincuentes de todo tipo, hay gente que opera sola, pero el problema que se enfrentó Francia, que se enfrentó Suecia, ahora no estamos enfrentando nosotros, que llevamos muy poco, 2 o 3 años enfrentándonos, pero vamos, esto va a ir a mucho peor. Es un problema de bandas criminales, es un problema de grupos, de manadas, vamos a decirlo así, ya que el término manada está tan de moda, que en realidad está tan de moda, pero en criminología y en ciencia policial, todo, como en todo en la vida, todo es cíclico, todo está inventado ya, ¿vale? La reversión del modelo policial norteamericano que hace que Nueva York pase de ser una ciudad en guerra en los años 80, en esta Nueva York que hemos visto en tantas películas, donde no se podía bajar ni al metro, a ser la ciudad, dentro de las grandes ciudades norteamericanas, de mayor seguridad a partir de la llegada de William Bratton y Giuliani en el año 1994, con descensos en 6-7 años del 80% en homicidios, en agresiones sexuales, un plan criminológico nunca antes visto. Esto empieza porque el alcalde pierde unas elecciones y gana Giuliani. Y esto empieza por un homicidio en el metro de Nueva York, una familia de Utah, papá, mamá, hermano, hermana, que viene a ver el Jewish Open de tenis a Nueva York, y bajan al metro, se van a ir hacia el estadio, les rodea una manada, que en aquel momento se llamaban, los denominaban allí Wolf Pack, pero que es lo mismo, es una manada, porque todo está inventado ya. Una Wolf Pack le rodea, intenta quitarle el bolso a la mamá, el niño defiende a la mamá, lo apuñalan en el corazón, muere desangrado encima del andén del metro, por lo que sea. Ese crimen es la gota que colma el vaso. Al día siguiente hay una portada famosísima del segundo periódico de Nueva York, The New York Post, con la cara del alcalde, Ditkins, a toda página, y un titular que dice Dave, do something. Dave, haz algo ya. Esto es una ciudad en guerra. Aquí no se puede vivir. Y entonces aparece Giuliani, que no habla de economía, no habla de políticas sociales. Giuliani dice, yo voy a pacificar esta ciudad. Y tengo a la gente que va a pacificar esta ciudad, que a la postre son William Bratton, Louis Anemone, Timony o el genio de Jacques Mappel, ¿no? Pero eso es lo que promete. Promete pacificar la ciudad. Y todo empieza por un homicidio de un wolf pack, de una manada. Porque todo está inventado ya. Bueno, pues Europa está ahora mismo en ese problema. Tenemos un problema de bandas criminales. Que dependiendo de donde sea, puede ser mafia, puede ser grupos criminales balcánicos, puede ser la Sharia, grupos extremistas, puede ser bandas latinas de Madrid, pero básicamente son grupos criminales. Y es un problema que no sabemos atajar. No tenemos cultura en procesos de violencia, por lo tanto no tenemos cultura de seguridad. No sabemos atajar ese problema. Y los lobos en España tienen diferentes perfiles. Los más conocidos ahora, porque son los que más han impactado hasta ahora, pero que van a quedar en un segundo plano en nada, son las bandas latinas de Madrid, o las bandas latinas en otros lugares de España, sobre todo las de Madrid. Yo tengo un expediente de hace un año, por decir, en la Asamblea de Madrid, que era un tema que iba a ir a peor, que era un tema que iba a explotar en muy poco tiempo. El comisario que mandó de manera oficial la policía dijo que todo estaba bien, que no había habido ningún repunte. Desde la Asamblea hasta hoy prácticamente no hay semana en Madrid sin un apuñalado, sin alguien al que machetean o incluso sin algún tiroteado, ¿no? Y todo irá peor, porque las bandas criminales compiten por cosas finitas, mercancía y territorio. Cuantas más haya, más bandas, al ser finito por lo que compiten, más luchas habrá, más tiroteos habrá, más machetazos habrá. En Madrid tenemos bandas latinas, pero se están estableciendo ya bandas subsaharianas y magrebíes. Es una obviedad que sabe cualquier policía de la calle. Cuando los 3 grupos de bandas compitan por la mercancía y en el territorio, habrá barrios de Madrid que se parezcan a Saint-Denis en apenas 5 o 6 años. No lo quieren escuchar, prefieren expedientarme y mandar a un mando policial que dice que todo va bien. Bueno, ¿yo qué quieres que os diga? Entonces, ¿y por qué hace esto la policía? ¿Está politizada la policía? Claro, porque la policía no existe. La policía es el gobierno. La ciudadanía debe entender que hay una diferencia entre la policía y los policías. Yo soy policía.
Y mis compañeros somos los policías. ¿Cuántos policías hay en España? En España, entre todos los cuerpos, 220.000. En la Policía Nacional, unos 68.000. Fluctúa, dependiendo de los que se jubilen cada año. Pero échate unos 70.000 policías nacionales, unos 74.000 guardias civiles, y el resto son policías autonómicos o locales. En total hacemos 220.000. ¿Y cuántos piensan como tú? O como... En términos de escala básica, en escalas intermedias, su inspecciona el 90%. En la escala de mando, el 10%. ¿Dónde se toman las decisiones? ¿Dónde se marcan las líneas estratégicas? En la escala de mando. ¿Cuál es el método de selección en todos los cuerpos policiales de España para la escala de mando? La libre designación. ¿Qué es la libre designación? El principio de la mediocridad, cuando no de la corrupción. ¿Qué es la libre designación? La protección del discurso político y de las estructuras de poder por encima de la protección de los ciudadanos. Por eso han barrido el mérito y la capacidad, que es lo que ordena la ley, ¿no? Los concursos de mérito y capacidad. Y por eso impera el dedo que señala a quién debe estar en cada momento. La policía son los cuadros de mando que toman las decisiones. Y son muy pocos, muy pocos. Cualquier escenario policial, desde Barbate, lamentablemente con mis compañeros, hasta Ferraz, que se hizo famoso por las manifestaciones, cuándo se carga, quién carga, qué material antidisturbios se utiliza, lo deciden entre 3 o 4. 3 o 4 mandos policiales que están en un centro de mando con una serie de políticos, ¿vale? Eso es la policía. Hay policía de traje y corbata y hay policía de uniforme. Pero eso es la policía, es el gobierno. Es el gobierno el que marca la toma de decisiones a través de los delegados del gobierno, subdelegados del gobierno, directores generales, secretario de Estado, ministro. Es el gobierno quien escoge a los mandos para llevar a cabo sus estrategias. Y por debajo de eso estamos los miles y miles de policías que luchamos cada día sin el material necesario, sin las estrategias necesarias, sin los planes necesarios, que conocemos y sabríamos implementar, pero que no nos dejan porque son para proteger ciudadanos, no para proteger discursos políticos ni estructuras de poder. Y esto se puede analizar, como te digo, desde Ferraz, pero también se puede analizar en Barbate, y en el caso de Barbate. ¿Y cómo es entonces el modelo policial que Samuel Vázquez defiende? ¿Cómo debería cambiar? Mira, pues vamos a explicarlo con un ejemplo, con lágrimas en los ojos, pero con un ejemplo para que lo entienda todo el mundo. Con el ejemplo de Barbate, del que te acabo de hablar, con lágrimas en los ojos porque allí perdimos a David y a Miguel Ángel, y luego además tuvimos que escuchar al director general de la Guardia Civil decir que todo había ido que todo había sido perfecto, que los materiales con los que contábamos eran los adecuados, que las instrucciones que se dieron fueron legales y pertinentes. Y lo dijo en una sesión fotográfica, sin inmutarse, sin torcer siquiera el rostro. Yo hay veces que dudo de si esta gente son seres humanos de verdad. Yo que crecí viendo la serie V de niño, cómo se quitaban los rostros de humano y se convertían en lagartos. Yo nací en el 75, toda mi generación vio la serie V, pues yo a veces pienso que esta gente un día se va a quitar la careta y que no son humanos, porque no entiendo que después de lo que pasó en Barbate y después de ser asesinados Miguel Ángel y David, puede salir este tipo a decir las barbaridades que dijo sin un gesto, sin una mueca de nada en el rostro. A mí esas cosas me impresionan y mucho. Así que vamos a analizar lo que pasó en Barbate y así vamos a analizar qué modelo policial propongo yo y cuál es el que nos tienen ellos. Cuando digo ellos, digo la policía, digo los mandos policiales y políticos designados por libre designación desde el gobierno. En Barbate, un ministro llamado Marlaska acude una mañana a presentar el cuarto plan contra los narcos en el Estrecho. El cuarto plan, que era un plan buenísimo, era un plan dotado de numerosas infraestructuras y materiales, con la capacidad económica necesaria, además. Era un plan que iba a hacer derrotar prácticamente al narco. Y lo dice todo en una rueda de prensa que se produce durante la mañana en Cádiz. Rodeado de periodistas, se sacan sus notas de prensa, cuarto plan, y a las 6, 7, 8 de la tarde de repente alguien llama y dice: hay narcos con sus narcolanchas haciendo trompos en el puerto. Entonces, algún político se pone nervioso y dice: miren, no podemos vender por la mañana el mejor plan contra el narco y que de tarde haya narcos haciendo trompos en el puerto. No tiene ningún sentido, se van a reír de nosotros. Que alguien haga algo ya. Y alguien llama a algún mando de la Guardia Civil, que no sé dónde estaría, desde luego no estaba en el puerto, desconozco dónde estaría cenando. Alguien llama a algún mando, un político, y le dice: hay que hacer algo. Y ese mando llama a otro mando intermedio y le ordena que hay que hacer algo.
Y ese mando intermedio manda a salir a mis compañeros, manda a salir a David, manda a salir a Miguel Ángel, sin los medios adecuados, con una situación de luz sin luna nocturna muy mala, con una situación de la mar que no invitaba a salir y luchando contra auténticos monstruos que son las narcolanchas, ¿vale? La última orden que se dio, al parecer, fue algo parecido a salid ahí y haced lo que podáis. Eso se lo estás pidiendo a un guardia civil, que ha jurado servir hasta morir. Y tú le estás pidiendo que haga lo que pueda. Pues eso fue lo que hizo, servir hasta morir. Es lamentable, pero es así. ¿Qué necesita el político de turno para controlar esa escena y esa situación? Pues 2 teléfonos, 2. En nuestro modelo policial 2, el del comisario de la zona y el del coronel de la zona. Con esos 2 teléfonos controla a miles de policías y todas las estrategias y todas las órdenes ejecutivas, tácticas y operativas, todas, solo con descolgar un teléfono. Eso es un modelo de gestión policial, un modelo de burocracia, un modelo que sirve al poder político, que protege los discursos políticos. ¿Qué hay que proteger hoy aquí? Hay que proteger el discurso de Marlaska. Marlaska dijo que todo iba bien. Ha presentado el 4º plan contra el narco. No puede haber narcos haciendo trompos en la playa. Hay que proteger a Marlaska y su discurso, porque eso era lo único que se estaba protegiendo cuando mandaron a mis compañeros salir al agua. Era lo único que se estaba protegiendo. No había ninguna posibilidad de hacer nada contra aquellas lanchas. Hay un momento del audio, ese audio que hemos oído ya todos y que nos ha puesto, como digo, las lágrimas en los ojos, en los que uno de los compañeros dice, si es que, ¿qué hacemos? Si es que no estamos haciendo nada, no vamos a hacer nada. ¿Qué se puede hacer con una Zodiac contra esos monstruos? Nada. Lo único a lo que salieron fue a proteger un discurso político, el que había dado por la mañana un ministro. Ese es el plan que tenemos ahora. ¿Qué dice una policía para el siglo XXI? Tras convertir el modelo de gestión en un modelo operativo policial. ¿Un modelo operativo policial qué es? Pues en un modelo operativo policial la última decisión la toma efectivamente el mando superior jerárquico, como no, de entre los que se vayan a subir a la lancha. ¿Tú te vas a subir en la Zodiac? Sí, da las órdenes. ¿Tú te vas a subir en la Zodiac? No, lárgate de aquí, no te quiero ni oír. No me interesan ni tus sugerencias. Es que yo soy coronel, ya, pero es que no estás aquí. Estás cenando en un restaurante. No estás aquí. ¿Conoces las condiciones del agua? ¿Conoces las condiciones de navegación? ¿Sabes de qué materiales disponemos? ¿Cuál es nuestra Zodiac? ¿Estás viendo contra quién luchamos? ¿Sabes las condiciones de luz? No sabes nada. Te ha llamado un político y has llamado a un mando intermedio para que mande a alguien al agua. No sabes nada. Como no sabes nada, no nos molestes. No te necesitamos. Quédate cenando en tu restaurante, pero no se te ocurra volver a llamar porque no te voy a volver a coger el teléfono. Ese es mi modelo. Y dentro de los que se suban a la Zodiac o de los que decidan en la orilla, ¿se sale o no se sale? Decide el de mayor graduación. El de mayor graduación de los que va a salir. Y si no vas a salir, no tienes ni voz ni voto. Eso es un modelo operativo policial. Es una de las transformaciones que sufrió, por ejemplo, la policía norteamericana. Algunos siguen diciéndote, ¿por qué sigues empeñado en hablar de la policía americana si allí hay muchos más homicidios que allí, hay muchos más delitos que aquí? Ya, hombre, caballero, claro que hay más. Pero es que no venimos del mismo sitio. En Nueva York hay más en tantos por ciento homicidios que Madrid, claro, sí. Pero es que Nueva York era una ciudad de 2000 y pico homicidios que Bratton convirtió en una ciudad de 350. Vienen de aquí y lo han bajado hasta aquí. Mientras que París, Madrid y Barcelona venimos de aquí y estamos subiendo hacia aquí. Hay ciudades europeas que en nada se parecerán mucho a las americanas de los años 80. Luego su plan debe ser mejor que el nuestro. Si ellos están yendo hacia abajo en el crimen y nosotros estamos yendo hacia arriba a encontrarles a ellos. No es que todavía siguen estando por encima, que sí, que siguen estando por encima, pero porque no venimos del mismo sitio. Luego, ¿hay ciertas cosas que debemos copiar de ellos? Hombre, pues una es esta. En Nueva York, si a un detective, a pesar de que en nuestras series, en nuestras películas, no sé por qué, lo traduzcan por inspector, no es un inspector, no tiene rango en Nueva York. Un detective es un policía de escala básica, que puede ser de primera, de segunda, de tercera, en función de los años que lleve, los delitos que haya investigado y el éxito que haya tenido en su trabajo de campo, ¿vale? Los detectives de primera son tipos que llevan toda su vida en el trabajo de campo. Un detective de primera de robos con fuerza en el Bronx es un tipo que lleva 20 años resolviendo robos con fuerza en el Bronx. Bien, cuando a un detective en Nueva York, la policía de Nueva York le asigna un caso, todas las órdenes o la orden superior a la última palabra en ese caso la tiene él. Y si llega al escenario, como el de Barbate, porque en Nueva York también hay puerto, si llega al escenario del puerto y ve cómo está la situación y el detective dice no sale la Zodiac, y llega una llamada de un delegado del gobierno, de un major, sería un comisario, un coronel aquí, no un major, un comisario de un precinct, del precinct de la zona en Nueva York, y dice hay que salir, no se sale.
Y no hay ninguna responsabilidad disciplinaria, ni te hunden la carrera, nada por desobedecer, nada, no se sale. La última decisión la tomo yo, que soy el máximo responsable sobre el terreno. Si usted me llama, señor Major, señor coronel, señor general, para ayudarme, yo le cojo la llamada. Ahora, si me llama a mí para decirme lo que tengo que hacer, le voy a colgar, porque es que no tengo tiempo para tratar con usted. Esto sucede. Y yo quiero transformar un modelo de gestión burocrático que proteja el poder político. Cuando digo yo, digo una policía para el siglo XXI, entiéndaseme, perdón, en un modelo policial operativo. Porque ese modelo es el único que nos sacará de esta. Nuestro modelo servía para la delincuencia de los años 90. Media, baja o muy baja en algunos años. Ya no sirve para la delincuencia a la que nos vamos a enfrentar en la próxima década. París nos ha avisado de esto, Malmo nos ha avisado de esto, Marsella, Estocolmo nos han avisado de esto y tenemos que aprender las lecciones. Hace 20 años el jefe de la policía de Malmo fue el primer mando uniformado que se atrevió a ir a una rueda de prensa a decir: señores, vamos a perder la ciudad. Es cuestión de 3, 4, 5 años, no lo sé. Vamos a perder la ciudad. Le ningunearon, le silenciaron y le cesaron. Josema Vallejo, yo, Fernando, toda la gente de una policía para el siglo XXI estamos hoy diciendo lo mismo en España. Aquí no solo nos silencian, no solo nos ningunean, también nos persiguen, nos abren un expediente detrás del otro. Quizá es porque allí había socialdemocracia, aquí socialismo con comunismo en el gobierno. No sé si será por eso que los métodos son más radicales. Pero nosotros no decimos otra cosa que lo que dijeron los policías operativos en Marsella hace 20 años, lo que dijeron en París hace 20 años, lo que dijeron en Malmo o en Estocolmo hace 15 años. El tiempo les dio la razón a todos esos policías operativos. Ojalá me equivoque y el tiempo no me dé la razón a mí, porque si me da la razón a mí, tu barrio en 10 años no lo vas ni a conocer. Hablemos de ello. ¿Y cuál es la siguiente ciudad en España que puede caer? Porque has hablado de esto, de la Nueva York de los años 80. O, por ejemplo, a mí se me ocurre Molenbeek, creo que esto está en Bélgica. Molenbeek está en Bruselas. En Bruselas. ¿Podría pasar lo mismo en España? Y si es así, ¿en cuánto tiempo? Y si es así, ¿en qué ciudades? Y si es así, ¿cómo sería vivir en una ciudad así? La primera ciudad perdida criminológicamente hablando en España es Barcelona. Aunque no está todavía al nivel de París o Bruselas, y no tiene una Molenbeek, pero sí que puede tenerla en muy poco tiempo. Sí que puede tenerla en muy poco tiempo, porque además en Barcelona se ha utilizado la política de inmigración para transformar la sociedad y como herramienta política. Es decir, el inmigrante hispanoamericano no les venía bien porque, entre otras cosas, se negaba a hablar catalán, que es una de las herramientas que ellos utilizan para señalar. Se negaba a hablar catalán porque si hablaba español no tenía ninguna necesidad de hablar catalán. Entonces ese perfil no les gustaba y optaron por otro perfil más adaptable a sus deseos, y eso ha cambiado la demografía en las ciudades. Como son además también profundamente clasistas, los que llevan gobernando Cataluña ya demasiados años, no solo tienen esta cosa racista y xenófoba hacia cierto tipo de inmigración, que implica también cierto tipo de inmigración española, lo que ellos denominaban charnegos de manera despectiva, que al fin y al cabo son los que construyeron sobre sus hombros la Cataluña de hoy, ¿verdad? O la prosperidad de la Cataluña que llegó, está construida bajo los hombros de muchos charnegos, ¿verdad? Pero como también son profundamente clasistas, no opera con todos esto. Es decir, el hispanoamericano que venía a trabajar no les gustaba, o incluso el médico que no hablaba catalán no les gustaba, pero Messi sí, Messi no hace falta que hable catalán, porque Messi, como llena el Camp Nou, pues ese puede pasarse allí toda la vida sin decir ni una palabra de catalán. Son profundamente clasistas también. Bueno, Barcelona es evidente que va a ser la primera ciudad en perderse, no hace falta ser muy listo, y esto ya lo anunciamos en el Congreso en el año 2018. Y además explicamos los porqués. Muy rápido vendrán Zaragoza, Bilbao, Valencia, que serán las tres siguientes. El corredor del Mediterráneo tiene muchas más posibilidades de explotar antes por los procesos de inmigración ilegal desbordados en el espacio y en el tiempo, procedentes de un continente con el que no compartimos nada, y al final llegará a Madrid. Es evidente, llegará a Madrid. Podrá tardar más, pero llegará a Madrid. Y más si tenemos esta mentalidad de son nuestros niños o son igual de españoles que Abascal, por decir dos frases de estas que se han hecho famosas últimamente. Sí, con esa mentalidad va a ser difícil que pongamos freno a la nueva realidad criminal. Y hasta que no entendamos que la cultura y el origen condicionan todos los usos sociales, los positivos pero también los negativos como el crimen, y que en procesos cuantitativamente relevantes son fundamentales a la hora de cambiar escenarios criminales. No digo nacionalidad y raza, la nacionalidad y raza son irrelevantes. La nacionalidad es un papel, y en España tal como se da hoy es un papel que no vale prácticamente
Para nada, es una cuestión de cultura y origen. La cultura y el origen marcan todos los usos sociales. En procesos de inmigración controlados, que tú puedas controlar, probablemente no tengan mucho impacto o tengan un impacto bajo. En procesos de inmigración descontrolados en el espacio y en el tiempo, desbordados en el espacio y en el tiempo, que es lo que vivió Francia, lo que vivió Suecia, lo que estamos viviendo nosotros ahora, tienen un impacto enorme. Tienen un impacto enorme. La cultura y el origen marcan, entre otras cosas, la utilización en muchos escenarios de la violencia para dirimir conflictos, porque estamos recibiendo personas que no vienen del derecho romano, como venimos en Occidente. Vienen en muchas ocasiones de estados fallidos. Y es así. Y de hecho, por eso huyen. Y si a poco listos que seamos, tenemos que entender que todas las personas que huyen en el mundo, huyan de lo que huyan, todas huyen hacia Occidente. Todas. No hay un proceso contrario. Por muy mal que le vaya a un andaluz, difícilmente se tirará una barca para llegar a África. Pero hay muchos africanos que sí están dispuestos a morir para llegar a Europa. ¿Y por qué todos huyen hacia Occidente? Porque somos la civilización más próspera y libre que ha conocido la humanidad. Nunca. Tenemos esa suerte. Y en lugar de poner escudos para protegerla, por lo que estamos haciendo a través de procesos de aculturación, es decirle a nuestros hijos que todas las culturas son iguales, que hay que entenderlas y respetarlas todas, y esto no es así, porque es absolutamente falso. No todas las culturas son iguales y el que venga aquí debe ser bien recibido, pero debe aceptar la nuestra. No debe solo incorporarse esto que dicen, no, es que si la respetan, no, que la respetan y que se incrusten en ella, porque si no es cuestión de tiempo cuando sea mayoría que dejen de respetarla. Lo hemos visto y se está probado en muchos barrios europeos, ¿no? Nuestra cultura es nuestra civilización es la más libre y próspera que ha conocido la humanidad, por eso todo el mundo huye hacia ella. Y hay que recibir a todo el mundo y somos una civilización cristiana y por lo tanto no podemos dejar a nadie atrás, no podemos dejar a nadie tirado. Pero hay que hacerles entender que si vienen aquí hay unos códigos, hay unas dinámicas sociales y que tienes que compartirlas y que tienes que respetarlas. Y si no, no tienes sitio aquí. Lo siento mucho porque no podemos destruir en poco tiempo lo que tanto nos costó construir. Nos costó mucho, sangre, sudor y lágrimas, que se dice, ¿no? Construir esto. Por lo tanto, no podemos destruirlo. Y es normal que pongamos escudos. Eso no nos convierte en racistas y xenófobos. Todas las tribus y los pueblos antiguos construían murallas para protegerse. España está llena de ciudades. Mi segunda casa hoy es Ávila, porque mi familia política está allí. Ávila tiene una muralla preciosa, de las mejores conservadas en Europa. Los pueblos construían murallas no por xenofobia, no por racismo, no por rechazo a lo de fuera, sino para proteger lo propio. Esas murallas tenían puertas y las puertas estaban abiertas. Y cuando llegaba un mercader a vender o intercambiar, se le abrían las puertas y se le decía, pues aquí hay estas reglas, si usted quiere vender estas sedas, pase. Y cuando llegaba una familia, aunque fuera de otra religión, de otra cultura, porque la habían expulsado de su tierra o por lo que sea, se le aceptaba. Siempre hay que aceptar a tus reglas. Siempre hay que aceptar a tus reglas. Pero si llegaban de repente y a lo fondo 500 hombres a caballo que no conocemos, que no sabemos a lo que vienen, que no sabemos si vienen a vender o a robar o a asaltar, se cerraban las puertas. ¿Y no hablaban de discurso de odio? Y eso no significaba odio, ni rechazo, ni xenofobia, ni racismo. Protegían lo propio. Ojo, una vez a la puerta, si hablaban y decían, no somos peligrosos, venimos de camino hacia no sé dónde porque queremos vender. Perfecto, pues se volvían a abrir las puertas. No había ningún problema, pero había que tener el control de la puerta. Tienes que tener el control de la puerta, porque si no tienes el control de la puerta y esos 500 hombres a caballo y armados vienen a deshacer tu mundo y las puertas están abiertas, en apenas unos días deshacerán tu mundo. Habrán convertido tu mundo en un infierno. Por lo tanto, es una cuestión de racismo, de xenofobia, de rechazo a lo de fuera. Es una cuestión de protección de lo propio. Tenemos que proteger nuestra civilización porque hemos tenido la suerte de nacer en una civilización próspera y libre. Vamos a poner nuestro escudo y vamos a aceptar a aquellas personas que compartan, que sean agradecidas con nuestros usos, con nuestras dinámicas sociales, que vengan aquí a construir país hombro con hombro. A mí me da igual de dónde vengas. Si tú vienes a aceptar lo que soy y vienes a construir o a mejorar este país, a buscar un trabajo, al principio, porque es así, porque la vida es así, al principio tendrás que deslomarte de sol a sol, luego podrás mejorar, podrás progresar y podrás tener tu propio trozo de pastel también, pero al principio la vida es muy dura para el que llega, como lo fue para el español que se fue en su momento, ¿verdad? Si vienes a esto, hombro con hombro, que yo vengo de Marruecos, yo vengo de Nigeria, yo vengo de China, me da igual, hombro con hombro, pero tenemos que tener un control sobre lo que viene, porque no todo el mundo viene a esto. ¿Y crees que la gente va a tener cada vez más, bueno, por lo que estás diciendo, cada vez más miedo de andar por la calle de noche, por ejemplo? No es que lo crea, eso es un facto.
Mira la política europea, que no ha llegado, pero llegará en 6, 7 años. Es un facto, mira cómo se ha transformado lo que era la política europea hace prácticamente socialdemócrata por unanimidad, ya fuera PP o PSOE, que me da igual porque son dos partidos socialdemócratas que me parece mucho, ¿vale? Pero era socialdemócrata por unanimidad. Mira cómo se ha transformado. La socialdemocracia sueca se ha acabado después de 40 años de gobierno. Tenemos el Visegrado, los países del Visegrado, países conservadores, que protegen mucho el gen cristiano, católico. Meloni acaba de llegar a Italia. La primera de las encuestas en Francia, si no me equivoco ahora mismo, es Le Pen. Incluso al otro lado del charco ha llegado Bukele, ha llegado Milei, ¿vale? Trump llegó antes. ¿Por qué se ha producido esta transformación? ¿Por qué ha habido estos cambios? Porque la gente tiene miedo. No por la economía, no. La economía no trae cambios bruscos en política, trae alternancias. Acaba el PP y empieza el PSOE. Eso es lo que trae la economía. Ni la crisis del 2008, tan grave y tan mala, trajo cambios bruscos. La crisis de 2008 no acabó con los gobiernos socialdemócratas en Suecia, no trajo a una Meloni a Italia, no trajo el fin de la alternancia en España, no puso primero en las encuestas a Le Pen, nada de eso. Es el crimen, siempre es el crimen. Lo que provoca cambios abruptos en política es el miedo de las personas, el miedo a no poder proteger a los suyos. Los seres humanos tenemos un gen atávico de siglos que no discutimos. No nos paramos a pensar si está bien o está mal. Es un gen que tenemos incrustado, que es el de protección de la prole. Protección de tus hijos por extensión de tu familia cercana. ¿Vale? Padres, abuelos. No negociamos cuando protegemos a la prole. Yo tengo 3 hijos, yo mato y muero por mis hijos, sin negociar, sin hacerme preguntas, sin cuestionamientos éticos. Ya responderé ante que tenga que responder luego. Pero en una situación en la que yo pueda ver peligrar a mis hijos, yo mato y muero por mis hijos y luego voy donde tenga que ir, a la cárcel o donde sea. No tengo cuestionamientos éticos cuando protejo a mis hijos. Es un gen que llevamos dentro. Cuando vemos eso peligrar, es cuando en realidad cambia nuestra conciencia, no con la economía. Te he dicho que yo mato y muero por mis hijos. Nadie mata ni muere porque le suban la gasolina, aunque te dupliquen el precio de la gasolina. Nadie mata ni muere por eso. Por lo tanto, los cambios abruptos de la conciencia política vienen cuando sientes que lo tuyo, lo propio, tu familia está en peligro. Y es ahí cuando la gente cambia. Y es ahí cuando el partido político que en España y en el resto de Europa era tenido como el partido de fútbol. Yo nací votando al PSOE o al PP y tengo que morir votando al PSOE y al PP porque son de los míos y como si fuera el Sporting de Gijón, que es mi equipo de fútbol, lo voy a defender hasta el final. Haga lo que haga el Sporting de Gijón, yo soy del Sporting. La política no puede ser eso. Yo no creo en partidos, yo solo creo en personas. Si el partido al que tú votas lo llevan personas honradas y honestas, vótale. Si mañana aparecen otros, deja de votarle. Porque yo no le debo nada a ese partido político. Yo soy del Sporting hasta que me muera, pero no soy de un partido político hasta que me muera. Esto era imposible de hacerlo entender a la gente. La gente en España durante décadas ha votado desde los 18 años hasta los 95 al mismo partido. Y da igual que te robaran, da igual que te fuera peor, mejor, al mismo partido. Peores son los otros robarán más. Bueno, eso cambia. Cambia cuando ves peligrar la vida de tus hijos en el barrio. Cambia cuando el crimen aumenta. Y eso va a pasar en España en los próximos 6-7 años y ya ha pasado en Italia, ya ha pasado en Francia y ya ha pasado en Suecia. Y ahí ya tu partido político no es como el equipo de fútbol. Ahí ya no voy a votarles no. O viene un hombre fuerte, una persona, un político fuerte que me proteja, a mí y a los míos, o lo siento, yo a ti no te voto más. Yo ya no quiero medias tintas. Mi barrio se ha degradado. Mi hija tiene que ir al básquet todos los días y cada vez que sale de casa, para mí es un temor. Ya no te digo, salga de noche a la disco, que todas las madres tienen de toda la vida, cuando salíamos de niños y de chavales, tenían miedo a lo que pasaba de noche un sábado en la disco. No. Ahora es el miedo a que salga un jueves a las 6 de la tarde para ir al gimnasio, o para ir a inglés, o para ir a informática. Cuando ese mundo se transforma, y en Francia ya se ha transformado, y en Suecia ya se ha transformado, es cuando cambia la conciencia política de mucha gente. Lo que no cambió la economía y la crisis económica lo va a cambiar el crimen. La gente tendrá miedo, va a pasar en muy pocos años. Y España, la población en España reaccionará exactamente igual que la población en Suecia o en Francia. ¿Y cómo prepararse para esta nueva ola de criminalidad? Prepararse es difícil porque la nueva ola de criminalidad trae escenarios no conocidos. Esto de las violaciones en manada de lo que hablábamos antes son tragedias cada vez que sucede una, pero es que han sucedido ya 100 y pico veces. El aumento de homicidios, que ahora está camuflado por un sistema estadístico que engaña a la gente, porque separan, es el único delito los homicidios en el que separan los intentados y los consumados. Eso no se puede hacer, es una trampa, porque la tentativa de un delito no es un delito, es un grado del delito. Por lo tanto, si vas al sistema estadístico de criminalidad, el resto de delitos no están separados.
Es decir, que si a ti te clavan un puñal en el pecho, eso es un homicidio. Si no te mueres, el juez decretará que es tentativa de homicidio, es un grado del delito. Si te mueres, será un homicidio consumado. Pero es un homicidio, siempre. Claro, ellos saben que la ciencia médica de primera respuesta ha mejorado mucho en España y en toda Europa. Tenemos hospitales con ruedas UBIs móviles que no había en los años 80. Entonces, muchos apuñalados hoy se salvan la vida. Por eso hay menos homicidios consumados que en los años 80, aunque ya estamos llegando a las mismas cifras. Pero los apuñalados están, el crimen está, el crimen aumenta. Lo que ha mejorado es la UBI móvil, que ya no te mueres cuando te apuñalan muchas veces. Pero eso no significa que mejore el crimen. Si sumas los intentados con los consumados, estamos en cifras de 1.300 y pico en el 2022, cifras nunca antes vistas. Entonces, los homicidios están subiendo exponencialmente. Las agresiones sexuales están subiendo exponencialmente, sobre todo desde la llegada de este gobierno tan feminista. Tenemos un delito que es predictor de bandas, del establecimiento de bandas criminales, que son las riñas tumultuarias y de lesiones graves, que están subiendo exponencialmente. Es un delito que predice el establecimiento de bandas y lucha por territorios y mercancía, machetazos, apuñaladas, tiroteos. Todo eso está subiendo. Y la gente cada vez se da más cuenta. Todavía no estamos en el grado en el que están Francia y Suecia, pero es cuestión de 6, 7, 5, 6, 7, 8 años, no lo sé exactamente. Y entonces la gente demandará un tipo fuerte en política, demandará otra forma de hacer política. Entonces la gente querrá hechos y no opiniones, querrá factos y no ideología. Entonces, cuando, yo qué sé, por hablar de un tema muy de moda, la ideología de género, cuando te vendan el heteropatriarcado, el machismo estructural, el bla, 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 la gente dirá, discúlpenme, llevan ustedes 20 años con un ministerio, con una ley, que es del 2004, manejan ustedes cientos de millones de euros todos los años y el número de mujeres asesinadas no desciende, sino que este último año pasado fue uno de los peores en número de mujeres asesinadas de la última década. Y además de eso, no solo no han arreglado este problema, sino que ahora tenemos crecimientos exponenciales de las agresiones sexuales a niñas. La aparición de nuevas modalidades delictivas que ya suceden todas las semanas, como las agresiones sexuales en manada. Luego, su ideología no me sirve para nada. Le servirá a usted para tener secretarías de Estado, ministerios, direcciones generales, fundaciones, asociaciones, concejalías y sueldos de 3.000, 4.000 y 5.000 euros para miles de personas de su cuerda. Le servirá a ustedes la maldita ideología. A mí y a mi hija no nos sirven para nada. Y como no nos sirven para nada, lo siento mucho, pero quiero hechos. Ya no quiero opiniones. Y entonces, como ha sucedido en todos los lugares, aparecerá un hombre fuerte. Un tipo capaz de decirle a la gente, voy a asumir el coste que tiene revertir esto. Voy a asumirlo, como Bukele lo asumió en El Salvador, como Milei en Argentina, como Meloni lo está asumiendo ahora en Italia. Voy a asumirlo, pero esto va a cambiar. O como Giuliani en 1994 lo asumió en Nueva York. Vamos a recibir muchas críticas. Vamos a ser acusados de torturadores, de violentos. Va a haber muchas más denuncias contra la policía. ¿Por qué? En términos del delito de torturas, como sabes, es un delito que denuncia a aquel que está bajo supervisión, bajo tutela policial. El que está detenido en calabozos es el que puede denunciar ese tipo de delitos. Va a haber más delitos de denuncias por torturas. ¿Por qué? Porque vamos a hacer muchos más detenidos. Eso no es malo, que haya más denuncias por tortura. Eso no es malo. Hay que evaluar si esas denuncias son reales o no y quién hace esas denuncias. Antes hemos hablado del escenario de Tarra, de la ETA, ¿no? Nosotros, imagínate que estamos en la España en los años 80. Esta manada de hijos de puta todos los años nos mata 40, 50, 60, si no 70, 80 personas. Todos los años. Niños que jugaban en patios de colegios. Bombas en patios de cuarteles a la hora en la que sabían los niños que habían salido de clase y estaban jugando. Niños asesinados por esta manada de hijos de puta. Bien, tenemos un plan policial que va a hacer detener 100 etarras al año. Nosotros sabemos, por los papeles incautados a ETA, que todos los etarras tienen la obligación de denunciar torturas en cuanto son detenidos. Intentar autolesionarse y denunciar torturas. Lo sabemos porque les hemos incautado los papeles donde la dirección de la banda ordena eso, ¿vale? Si tú tienes un plan policial que detiene a 100 etarras al año, vas a tener 100 denuncias por torturas al año. Si tú modificas el plan policial y detienes 500 etarras, 500 asesinos, 500 hienas de estas, al año vas a tener 500 denuncias por tortura policial. ¿Es malo tener 500 denuncias por tortura policial? No. Si es porque hemos detenido a 500 asesinos, no. Entonces, ¿tiene un coste revertir el modelo policial para el político? Sí. A corto plazo, mucho coste. Se van a ver escenas que son difíciles de defender, bueno, que se pueden defender fácilmente si tienes valor y coraje y conocimientos, pero que si eres un poco cobarde no vas a querer defender. Va a aumentar el número, por ejemplo, de denuncias contra la policía. Va a tener un coste. Va a tener un coste. Si sabes soportar
sobre tus hombros ese coste, yo te garantizo que en 3-4 años toda la población se pone en fila india detrás de ti, porque va a ver cómo han cambiado sus barrios, va a ver cómo se han transformado sus ciudades, va a ver la seguridad con la que ahora sus hijos pueden caminar por la calle. Entonces, si logras aguantar el primer envite, el coste que tiene revertir la política criminal y el modelo policial, que lo tiene, porque lo tiene, al final la población se va a poner en fila india detrás de ti, pero tiene que aparecer un hombre fuerte, porque los políticos son muy cobardes y no piensan en 8 o 10 años, no piensan en la siguiente generación, piensan en los siguientes 4 años, en las siguientes elecciones. Y si les dices que este plan va a tener un coste muy alto en los 2 próximos años, no te lo compran. No te lo compran porque ven peligrar su poltrona, ven peligrar su cargo, ven peligrar su gobierno. Entonces, si un asesor les dice esto, en los 2 próximos años te van a dar hasta en el cielo de la boca. Organizaciones, ONGs, asociaciones, partidos políticos, te puede costar el puesto, ¿eh? Asúmelo. Hasta ahora no hemos encontrado un político dispuesto a decir, yo lo asumo. Yo quiero transformar el mundo. Quiero dejarle a mis hijos un mundo mejor. Asumo que me puedo ir en 2 años. Pero yo voy a cambiar el modelo policial y la política criminal. No lo hemos encontrado. Aparecerá. Seguro que aparecerá porque la gente lo pedirá, como lo pidió en Italia, como lo pidió en Suecia, como lo pidió en Francia. ¿Y se puede mantener la paz sin violencia? O sea, llevas 20 años metido en estos temas, en coches de policía por la noche. ¿Tú puedes hablar con un criminal? ¿Se puede mantener la paz sin violencia? No, no se puede. En escenarios delincuenciales medios bajos, años 90, esto no tiene ningún interés, porque la posibilidad de victimización es muy baja. Cuando el nivel delincuencial sube, cuando la realidad criminal se transforma y cambia, es absolutamente imposible. No se puede. Con un piano de Blanco y la canción Imagine de Lennon no frenamos a ninguna banda criminal. Y sí, tus ideales son muy pacíficos, pero la realidad y la historia son muy violentas. Y yo entiendes que algo tan sencillo como que la proporcionalidad en la defensa de la vida y en las situaciones violentas no existe, no estamos programados para ser proporcionales. El ser humano ha sobrevivido como especie precisamente por no ser proporcional, sino por anular la amenaza que tenía enfrente. No hay cultura de violencia. No existe en España. España utilizar la violencia siempre tiene coste político. 2 policías que van a un aviso donde 2 delincuentes intentan pagar una tarjeta en un supermercado de la que no conocen el PIN, insultan, humillan a la cajera, luego se pelean con el guardia de seguridad, que es un inmigrante del norte de África, se pelean con el guardia de seguridad, luego un taxista lo reconoce porque le robaron con violencia el móvil el día anterior, se enfrentan a la policía y no se resisten a la policía cuando llegan. A poco que le hagas una llave de sometimiento a uno y le des 2 gomazos a otro, hay hasta preguntas parlamentarias. Eso llega hasta el Congreso. Se piden dimisiones, ceses. Bueno, así, en ese escenario, no se puede revertir ningún nivel de criminalidad. Es imposible. Si estás evaluando permanentemente cada gesto que hace el policía, si le mandas a enfrentarse a los lobos, pero le pones reglas de enfrentamiento solo a los perros pastores, los lobos no tienen ninguna regla de enfrentamiento, les exiges permanentemente proporcionalidad, congruencia, todo este tipo de cosas penales que te exigen una intervención en la que tienes que tomar decisiones en apenas segundos bajo una situación de estrés, porque nosotros lo llamamos estrés de combate, llamamos estrés agudo, lo que sea, como quieras llamarlo. Si no entendemos esto, tenemos que estar dispuestos a aceptar la violencia. La violencia no es mala per se. Nos han hecho creer que es mala, pero no es mala per se. La han sacado de los colegios. La han sacado, recuerdo aquella primera vez que Ada Colau retiró el stand del ejército de la feria de Barcelona, porque los niños no tenían que ver militares. ¿Qué tienen que ver los niños? ¿Cómo no van a tener los niños que ver militares? Si eliminas la ecuación de la violencia de un niño y de la educación de un niño y de su adolescencia, no tienes un hombre pacífico ni una mujer pacífico, eso es mentira. No tienes un hombre pacífico, tienes un hombre inofensivo. No sabe defenderse, es inofensivo. Pacífico soy yo, que sé manejar armas de fuego y decido no hacerlo si no es en defensa de mi vida o la de terceros. Una persona que no tiene ninguna capacidad de violencia, que no ha entrenado en deportes de contacto, que no ha pertenecido a una fuerza del cuerpo de seguridad, que no tiene ni maneja armas, que no tiene cultura de violencia, no es pacífico, es inofensivo. Con muchas personas inofensivas, cuando aparecen los lobos, se rinden barrios, se vencen ciudades. Tenemos que enseñarle a todo el mundo que vamos a necesitar la violencia para salir de esta. Y que mejor que esa violencia sea fuerza, porque la tengan los policías, que está amparada por la ley, por nuestro Estado de Derecho, a que la tengan los grupos criminales, porque eso sí que no es fuerza, eso es violencia. Eso es una nueva autoridad a la que no estamos acostumbrados. Y para defendernos, para que no se imponga esa nueva autoridad, vamos a tener que utilizar la violencia. Lo siento mucho. Y el que te venda otra cosa te está engañando.
te está engañando. En Barbate nada cambiará y en el Estrecho nada cambiará por muchas políticas sociales y educativas que tenga, mientras no elimines a los lobos. Mientras los jóvenes que allí nacen y crecen, tú imagínate lo que es ser un joven en una población donde el 50% de la población juvenil está en paro. Y a ti te están ofreciendo, la alternativa es una política social, por ejemplo, un curso de fontanería que dura 3 años, pagado por la Unión Europea. Tú no pagas ni un duro, ¿vale? Entonces tú sales del instituto y te tienes que tirar 3 años en un curso sin cobrar un duro. No puedes ni invitar a tu novia al cine. Cuando acabes vas a tener que trabajar 10 o 12 horas como fontanero para ganar 1.300, 1.400 euros. Eso cuando acabes, a los 3 años. Tu compañero de instituto, en un viaje en una narcolancha, le han dado 30.000 euros. Y a la semana de hacer ese viaje, que son 3 horas de trabajo, tiene la Nike Jordan, el mejor móvil del barrio, y lleva a su chica al mejor restaurante. Eso genera una empatía criminal. Y a un chico de 17 años es muy difícil convencerle que el curso de fontanería es mejor. Primero, porque de manera inmediata no saca nada del curso de fontanería, hasta dentro de 3 años no va a cobrar un duro. Segundo, porque va a tener que trabajar mucho una vez tenga el curso para ganar dinero. Mientras su compañero de pupitre tiene la mejor moto, el mejor coche, el mejor móvil, haciendo viajes con la narcolancha. ¿Qué quiere decir esto? Que o eliminas de esa dualidad esta parte, la parte de los lobos de la dualidad, es decir, o eliminas a los lobos o es imposible que miles de jóvenes no escojan pasarse al otro lado. Es imposible. En una edad en la que todavía no tienes pozo vital para entender ciertas cosas, tú lo que quieres es satisfacción inmediata, dinero al momento para comprarte esa Snake Jordan, para llevar a tu chica al cine y al mejor restaurante. Tú también quieres eso. El tipo que da el viaje es el tipo duro, es el tipo fuerte, es el guapo, es el que todo el mundo quiere ir con él, el que genera atracción a las mujeres y admiración en los hombres. Eso es el mafiosi. El origen del mafiosi, en Sicilia, los primeros mafiosos que luego saltaron a Estados Unidos son los mafiosis. ¿Quiénes eran los mafiosis? Tipos desarraigados, desarrapados, que no tenían dinero. No. Ante una ausencia de autoridad, porque la isla acababa de pasar otra vez a manos italianas y todavía Italia no había logrado imponer su autoridad a través de jueces y policías en la isla, ante una ausencia de autoridad, los terratenientes de la zona sienten miedo porque no hay autoridad, a que les roben, a que les maten, y contratan a una serie de personas. ¿Y quiénes son esas personas a las que contratan? Los tipos fuertes, los tipos dispuestos a utilizar la violencia. El tipo que tenía un arma y sabía utilizarla. El tipo alto, fuerte, guapo, que como te he dicho genera atracción a las mujeres y admiración a los hombres. Eso era el mafiosi. Y le empiezan a contratar. Los gabelotis, los jefes de finca, contratan al mafiosi. Y ese mafiosi es el tipo de éxito a partir de ese momento. Y cuando se juntan 10 o 12 mafiosis, porque así es más fácil defender la finca, surgen los grupos mafiosos. Pues esto es exactamente igual. El que hace el viaje a la narcolancha es el tipo fuerte del barrio. Impone su autoridad. Tiene los mejores playeros, el mejor móvil. Hay una empatía criminal de cientos de jóvenes que quieren ser como ese. Y hasta que no elimines esa parte de la ecuación policialmente, en términos de criminalidad, no reviertas eso hasta que no vuelvas a sacar a otro Ocon que revierta eso, ese que cerraron porque no interesaba, hasta que no reviertas eso, ¿qué le vas a decir a cientos de jóvenes? ¿Que esta es la mejor opción? Solo cuando ya no exista la opción de ser un narco, de ganarte la vida bien y rápido con una narcolancha, solo cuando hayas abatido esa opción, solo cuando hayas hundido, aunque sea con explosivos, todas las narcolanchas, entonces los jóvenes de ese barrio sabrán que la única manera de tener una Snake Jordan y el mejor móvil es hacer el curso de fontanería durante 3 años, formarse, trabajar, sacrificarse, formarse, trabajar, sacrificarse. Ese es la única vía que tenemos aquí para tener una Snake Jordan, un iPhone 12, 13 o 14 por el que vaya y un coche bueno. Esa es la única manera. Mientras siga existiendo este diablo, que en apenas 3 viajes y 6 horas de trabajo te hace tener todo lo que tú quieras, siempre habrá cientos y miles de jóvenes que opten por la parte oscura, por la parte del mal, de la maldad. Tienes que policialmente acabar primero con esto para que tus políticas sociales y educativas sean o puedan tener un mínimo de éxito. Si no acabas con esto, el que te venda políticas sociales y educativas te está engañando. Cientos de jóvenes sucumbirán ante el mal. No sé si podrías hablarnos también de cómo es una actuación en directo de riesgo de la policía, por ejemplo, más peligrosa o alguna de las más peligrosas en la que te hayas visto envuelto, para que nos hagamos una idea. Y también antes has hablado de niñas. Has hablado de niñas, y es que no sé si hay muchas
muchas actuaciones que probablemente nosotros los ciudadanos de a pie no conocemos que se den en España de trata de niños, de violencia. O sea, no sé si hay algo que se esconde o... Sí, he hablado de niñas porque en la inmensa mayoría de las violaciones muchas veces suceden sobre menores, pero es que además, aunque tengan 18 o 19 años, a mí me da igual porque podrían ser mis hijas. Así que hablo de niñas. Hay que entender que esto es uno de los retos más importantes al que nos enfrentamos, porque esta realidad se transforma muy rápido. En Francia actualmente se violan 64 niñas al día. Al día. 64. 64. Al día. Y nosotros estamos corriendo, pero corriendo hacia ese escenario. Corriendo. Cuando más organismos políticos, más dinero, más infraestructuras se crean para la protección de la mujer, es cuando la mujer está más desprotegida. ¿Por qué? Porque no se entiende nada. Porque los que toman las decisiones no entienden absolutamente nada. Tienen unos dogmas políticos, viven por y para ellos y los protegen hasta el final. Y aunque no sirvan para nada, como nadie luego les pide responsabilidad, pues siguen con esos dogmas hasta eternum, siguen hasta el infinito y más allá. Entonces, yo hago una ley, soy analfabeta, porque soy analfabeta, no tengo ningún currículum más allá de que tengo una carrera, como miles de jóvenes en España que tienen una carrera, pero de repente, que si mi novio era un ministro, no sé qué, y ahora me hacen a mí ministra. Y ahora hago una ley, pero soy analfabeta, no tengo ningún bagaje en ningún aspecto de la vida. Soy analfabeta. Y hago una ley, me rodeo de mis amigas, amigues o amiguis, o amigos, que son igual de analfabetas que yo, ¿y cómo va a salir esa ley? Pero ¿vamos a juzgar a esa mujer por esa ley? Perdona, es que con esta ley van a salir agresores sexuales a la calle antes de tiempo. Fascista, racista, homófobo. Eso es lo que tú quieres, pero eso no va a suceder nunca. Disculpe, ministra, hoy ha salido el primer agresor sexual gracias a su ley. Mentira, es el juez, que es heteropatriarcal y vive en un machismo estructural, no es la ley. Perdone, ministra, es que ya van 30 los que han salido. Pues será cuestión de los protocolos policiales. Habrá que darles más charlas y más cursos a los policías porque está... Disculpe, ministra, es que van ya 500 los que se han beneficiado de esta ley y sigue enrocada en que es culpa del resto del mundo menos de ella. Porque no tiene ninguna formación en la materia. No sabe de nada. De absolutamente nada. No sabe de nada. Entonces, en cada sitio y en cada espacio hay que poner a gente que tenga no solo los conocimientos teóricos, sino en esta materia de la que estamos hablando hoy, que es la criminalidad, la experiencia sobre el terreno. La profesión policial es eminentemente especializada y empírica. No vale con que te hayas leído libros. Tienes que tener experiencia sobre el terreno. La mezcla de un guerrero, un académico y un monje es el líder policial perfecto. Guerrero porque tiene experiencia sobre el terreno. Académico porque en esta vida hay que estudiar para todo, hay que tener conocimientos. Y monje porque esta es una profesión de ir un poco más allá, de arriesgar cosas. Entonces tienes que tener este carácter templario, que decimos, ¿no? Si tú haces que este tipo de gente, que los hay, marquen las estrategias, podremos enfrentarnos a los lobos. Si las estrategias las marca gente que no tienen absolutamente ninguna de estas cualidades, vamos a sucumbir. Entonces, el escenario de degradación para la mujer actualmente es brutal. Porque llevábamos muchos años, yo diría 2 siglos, donde la mujer permanentemente conquistaba el terreno. El papel de la mujer cuando empieza el franquismo no tiene nada que ver con el papel de la mujer cuando acaba el franquismo. Es una dictadura, por lo tanto es malo y por lo tanto los cambios, estas transformaciones son muy lentas, ¿vale? Porque es una dictadura. No le vamos a pedir peras al olmo. Pero el papel de la mujer cuando empieza el franquismo no se parece en nada al papel de la mujer cuando acaba el franquismo. El papel de la mujer cuando empieza la democracia no se parece en nada al papel de la mujer cuando empieza el siglo XXI. Siempre ha ido conquistando terreno. Es ahora, con este gobierno PSOE Podemos, la primera vez que las mujeres pierden libertad, por lo tanto pierden seguridad, por lo tanto pierden libertad, por lo tanto pierden derechos. Es la primera vez. Por culpa de unas políticas que nosotros decimos de aceleracionismo, que es que como quieren apuntarse el tanto de todo, el trabajo de mujeres y de generaciones de décadas, que no es su trabajo, no solo tenemos que agradecer a ellas, pero quieren apuntarse el tanto de ellas, aceleran todos los procesos para apuntarse esos tantos. Y empiezan con las cuotas, empiezan con modificación de leyes, con leyes de discriminación que para engañarte te dicen que es discriminación positiva. No hay discriminación positiva posible, la discriminación es discriminación. Empiezan con todas estas cosas que implican que todo lo que suceda para bien a partir de ahora es gracias a mí, me lo tienes que agradecer a mí. Pero no funciona así, las cuotas no sirven para nada y además ponen a una mujer en un papel muy delicado y enfrentan a la sociedad, enfrentan a hombres contra mujeres, crean tensiones sociales donde no había. Ponemos siempre el ejemplo del atleta, un atleta con un entrenador bueno y profesional descubre a los 14 años y que sabe que a los 20 va a ser oro.
tiene las capacidades, tiene la capacidad de sacrificio, tiene la técnica, tiene todo. Y dice, va a tardar mucho, va a ser un proceso largo, entrenamiento físico primero, de tecnificación luego para arañar ese segundo de más, procesos mentales, porque va a llegar un momento en el que los procesos mentales tengan mucha importancia y con 20 años tienes una medalla de oro. Y aparece la ministra de Igualdad y dice que no, que de 20 años nada, que esto es una sociedad heteropatriarcal, por eso cree que la mujer va a tardar tanto, que en 4 años tiene que ser oro. Y modifica leyes, añade cuotas y modifica los entrenamientos. Los excesos en los entrenamientos hacen que el atleta empiece a lesionarse, las lesiones provocan frustración, esto tiene un impacto en la mentalidad con la que el atleta has destrozado al atleta. En una palabra, has destrozado al atleta por culpa de que no sabes manejar este tipo de dinámicas. Pues con la sociedad es igual, generan tensiones sociales donde no las hay y pretenden llevarse la gloria de algo a lo que ellas no han aportado absolutamente nada, más bien al contrario, han aportado de manera negativa. Hay que quitarnos de encima a toda esta gente, si no va a ser muy difícil salir de esta. Cuanto antes, toda esta gente tan ideologizada, que basa todo tanto en los dogmas de su ideología, da igual el resultado de sus políticas. Ellos siguen defendiendo sus dogmas, pero ¿no ves que tus políticas han fracasado estrepitosamente, hija? ¿No ves que no tenemos ningún avance en 20 años y cientos de millones gastados? ¿No ves que nuestras mujeres cada vez están más inseguras por las calles? ¿No ves que el número de mujeres asesinadas no desciende? ¿Cuándo vas a decir, lo siento, me equivoqué, no tenía ni idea, me puse a legislar y es que no tengo ni idea, me puse a gastar millones y es que no tengo ni idea? Nunca. Nunca van a llegar a esa conclusión, así que habrá que echarles. Bueno, has estado hablando de que llevas 20 años y al final has tenido bastantes experiencias de encontrarte con delincuentes. Claro, los policías vais con pistola, imagino, que luego no sé si podrás hablarnos de cuáles son los distintos tipos de policía, pero antes preguntarte, la mayoría de la población, que no somos fuerzas de seguridad del Estado, cuando nos encontramos en situaciones de estas, que por ejemplo viene una persona y nos pone una navaja detrás que nos quiere atracar, a la mayoría de la gente la han atracado, pero yo no sé cómo actuar. ¿Cómo debemos actuar? Es muy difícil dar consejos en esto porque es poner a la gente en una tesitura que si luego sale mal te van a decir cómo has dicho esto o cómo has dicho lo otro. Lo primero que tenemos que saber es que, como hemos hablado antes, al no haber ninguna formación en procesos de violencia, la han eliminado de cualquier espectro educativo, cultural, televisivo, pues no hay cultura de seguridad. Como no hay cultura de seguridad, estamos a merced, lo hemos hablado antes, no somos pacíficos, somos inofensivos, estamos a merced del lobo, a merced. Entonces, si tienes la desgracia de que alguien te ponga una navaja en la espalda, el consejo primero es evidente, dale todo lo que tengas, eso es el primero. Claro, no todo el mundo va a aceptar ese consejo. O sea, nada de hacerse del chulo. No es buena idea, no es buena idea. Vale más que le des lo que tengas y luego rápidamente tengas la capacidad de marcar el 091, el 112 y si puedes, que es algo que nadie hace, ya sé que es difícil, es una situación de tensión y es difícil. Y intentar quedarte con una fotografía de lo que acaba de suceder porque no sabes el favor que le vas a hacer a la policía en la llamada, porque lo que te va a decir en la policía es dirección de huida, raza, color de piel, ropa. ¿Qué ropa llevaba? Marcas, características, qué tipo de navaja, llevaba algún bolso. Todas esas cosas, la gente, como no tenemos esta cultura, no está acostumbrada o cree que no es importante, todo lo que tiende es irse corriendo hacia el otro lado, no mira ni hacia atrás, échale una mirada atrás, porque si tú le dices a los grupos de respuesta, como yo, a los que van en los coches dirigiéndonos hacia ese lugar, que es un tipo blanco o negro o chino, que lleva una cazadora roja o verde o azul, que ha huido dirección sur o dirección calle Manuel Llaneza o dirección este a dirección al centro comercial que hay cerca, le estás dando muchas pistas para detenerlo. Pero si tú no sabes nada, ¿qué es lo que suele pasar? No sé, yo ni he mirado, yo no sé, no tengo ni idea. La ciudad es muy grande. Y como no le cojas en las 2 o 3 siguientes calles, ya va a ser muy difícil cogerle porque el círculo de vigilancia hay que ampliarlo mucho ya, ¿vale? Entonces, el consejo no lo va a recibir mucha gente porque hay tipos que todavía no se van a dejar robar y que pero son tipos que generalmente sí tienen formación de combate. Hacen deportes de contacto o hacen... esa gente, yo no soy quien para darles consejo porque seguramente tengan en la defensa personal mejor formación que yo. Anciano normal, si tienes esa desgracia, bueno, dale lo que te pida, intenta salir lo más rápido de la escena, pero de la que sales de la escena, si puedes echar en ese mismo momento y no esperar a llegar a casa o al bar, que eso es algo que hace mucha gente también, el móvil. Y si te han robado el móvil, que eso es algo habitual, pedirle el móvil al primer ciudadano que veas, que no pasa nada. Caballero, me acaban de robar. Todo el mundo tiene un móvil hoy. O entras en un bar.
me acaban de robar, por favor, ¿puede dejarme su móvil? Esa primera llamada, si la haces al minuto, mejor que si la haces a los 5 minutos, aunque ya sé que a los 5 minutos estás más calmado. Esa primera llamada, si has logrado mirar hacia atrás una sola vez, solo con que me digas el color de la cazadora, no sabes el favor que me haces a mí como miembro del Grupo Operativo de Respuesta, que voy en un coche, que estoy 10 calles más allá y que estoy escuchando por la malla calle Rodrigo Benito, robo con violencia, un solo autor, huida, dirección de huida hacia el Mercadona, va con una cazadora roja. Me estás dando la vida. Me estás dando la vida. Porque el tipo a las 2 calles va a dejar de correr. Va a mimetizarse con el ambiente. Si corre, sabe que la gente puede decir es este. Entonces va a ir andando. Va a convertirse en una persona normal. Y yo, personas normales de la que voy hacia ti, voy a encontrarme 100. Pero a lo mejor con la cazadora roja solo me encuentro una. Me estás dando muchas pistas. Entonces, ¿qué diría yo? Si no tienes capacidades para el combate, dale lo que te pida y luego intenta por todos los medios mantener la calma para echar un vistazo atrás, sacar una fotografía de lo que ha pasado. La fotografía implica raza, nacionalidad, ropa, color de la ropa y dirección de huida, básicamente, que son los elementos que primero se comunican por la malla. Es blanco, es negro, es chino, lleva una chupa roja, lleva una chupa azul, lleva una chupa verde, no lleva chupa, lleva una riñonera Nike o lleva unos zapatos, unos playeros rosas. Y dirección de huida. Si logras quedarte con eso, habrás hecho el 50% del trabajo de la policía. Tú lo habrás hecho, no la policía, lo habrás hecho tú el 50%. Y si en lugar de esperar a llegar a tu casa, llegar a una zona de confort o llegar a recuperar el aliento para hacer la llamada a la policía, lo haces al primer ciudadano que veas, caballero, me han robado el móvil, por favor, déjeme el suyo. Lo haces al minuto, a los 2 minutos de que suceda el hecho, las posibilidades de que esa persona sea detenida en el momento se incrementan, con esas 2 cosas que te he dicho, ¿vale? Se incrementan entre un 50 y un 75%. Si no haces nada de eso, las posibilidades de que yo le detenga de la que voy hacia ti son ya muy bajas. Repito, es difícil. El estrés es el estrés, las personas tienen miedo y las reacciones que se producen después de una situación de estrés solo las sabe valorar cada uno, ¿vale? Pero si logras mantener la calma para fotografiar el instante y llamar lo más rápido posible, es decir, dar solo una vez, volver solo una vez la cara y saber el color de la piel, la dirección de huida y la ropa. Ya, 3 cosas te pido. Color de la piel, dirección de huida y ropa. Y una 4ª cosa te pido. Llama al primer móvil que veas. El primer ciudadano que veas, quítale el móvil. Pídele el móvil y llama. Has hecho el 50% de la intervención policial si haces esas 2 cosas. El 50% de mi trabajo lo has hecho tú si haces esas 2 cosas. Si no las haces, va a ser difícil detenerle. ¿Y cuáles son los distintos tipos de policía? Porque, por ejemplo, no has hablado de los GEO, que no sé exactamente qué hacen. Bueno, la policía, yo los llamo la élite, ¿vale? Pero en realidad a veces me corrigen y me dicen, no son la élite, son la columna vertebral. Bueno, yo creo que el policía, en su máxima expresión, es el Z, esa radio de patrulla que tú ves en tu barrio. Ese es el que menos formación tiene, o menos formación le dan. Más coste tiene porque no sabe dónde va, cuándo va, le dan un servicio, no sabe lo que se va a encontrar, se puede encontrar la muerte de frente. Es el generalmente que menos recompensas obtiene. Nadie mira para él para una medalla, para un ascenso, nada. No cuenta para nada las veces que te hayas jugado la vida en un ascenso, para nada. Tú empóllate 10 libros, que eso es lo que vale para ascender. Tú te puedes haber jugado la vida 500 veces, no te dan ni 0,1 punto en el proceso de ascenso, ¿vale? Entonces, ese tipo solo tiene coste, no tiene ninguna recompensa. Y ese tipo es el que va a dar la vida por ti sin dudarlo, mañana, sin conocerte de nada. Ese tipo para mí es la élite de la policía. Algunos me dirán, no es la élite, es la columna vertebral. Bueno, esos son los Zetas, los radiopatrullas de zona. Los ves por tu barrio patrullar, que si es Guardia Civil en pueblo, Guardia Civil, si es ciudad grande, pues Policía Nacional, si es Policía Local, que también los tiene, Policía Local, Mossos, Erchainas, ¿vale? Luego hay grupos denominados de élite, tú me has hablado de los GEOs en la Policía Nacional, son los GEOs, los Grupos Especiales de Operaciones, o el Grupo Especial de Operaciones, que van a situaciones muy críticas, muy determinadas, pero van ya con una formación inmensa, son personas que ya per se tienen unas cualidades diferentes al resto, superiores al resto, que en los procesos de selección ya se ven y se determinan esas cualidades, por eso se seleccionan esas cualidades. Y luego sus situaciones son muy controladas. Hay que abordar un barco, saben cómo es el barco, cuántos metros tiene, qué puertas tiene de acceso para extraer, para introducirse, llevan una serie de armas específicas que el resto no tenemos, llevan un plan preconcebido, bueno, lo tienen todo. Por eso, en la historia de los GEOs creo que solo ha muerto un GEO, que es el del 11M, que está Ronteras, en el piso de Leganés.
Esto no quiere decir que su trabajo no tenga peligro, tiene muchísimo peligro, pero tiene mucha más formación y capacidades que el resto. ¿Y cuándo se llama a un geo? Bueno, a un geo no llama al ciudadano normal. A No, un geo se claro, llama claro. la situación donde el policía sabe que no tiene las herramientas ni la capacidad ni la formación para actuar. El 99% de los servicios que tú haces en tu carrera policial los sacas tú y tu compañero o tus compañeros. Pero si llegas a un piso donde hay una persona trincherada con explosivos, con arma de fuego, evidentemente entrar tú y tu compañero es una estupidez. Te van a matar a ti y a tu compañero y no vas a proteger a nadie, absolutamente nadie. Entonces hay ciertos escenarios, que gracias a Dios son los menos, pero que rara vez son requeridos por un policía, ¿vale? Estos suelen ser escenarios judicializados, es decir, hay una investigación judicial, sabemos que hay una casa donde hay armas de fuego, donde hay explosivos, donde hay lo que sea, y sabemos que hay gente armada protegiendo ese chalet en cierta zona, o sabemos que hay... Entonces el juez emite una orden que permite entrar a ese domicilio, desarmar a los que hay dentro, un enfrentamiento armado, si hay que utilizar las armas, y detener a las personas que hay dentro. Cuando eso sucede, el juez no llama a la comisaría, no llama a la comisaría de Móstoles o a la de Parla para que te manden un Z. Evidentemente se pone en contacto con la Dirección General de la Policía y es la Dirección General de la Policía la que manda al grupo pertinente, ¿vale? Si es de subsuelo porque va una personalidad y hay que vigilar las alcantarillas, pues llamará a subsuelo. Si hay que abordar un barco o entrar en un chalet donde hay gente armada y se conoce gente armada, llamar a los geos. Pero eso no es algo que haga el ciudadano ni generalmente el policía. Es algo que va judicializado a través de un juez que llama a la Dirección General y la Dirección General decide qué grupo mandar a qué zona. Si hay un problema de orden público, porque hay 1000 personas manifestándose y rompiendo cosas, mandarán a las unidades antidisturbios, unidades de intervención policial, UIP. Pero eso se decide ya desde la Dirección General y no suele ser un requerimiento ni de policía ni de ciudadano. No suele ser porque yo el 99% de las cosas a las que me he enfrentado en la vida o a las que he respondido en la vida las he tenido que sacar adelante yo. Y alguna vez, porque la cosa se desborda cuantitativamente, sí que, por ejemplo, he tenido que requerir UIP. Es decir, aquí hay 200 personas con intenciones poco agradables. Nosotros somos 4 policías, por favor, mándeme UIP, porque si no, no salgo de esta. Y eso sí que lo he tenido que hacer, ¿verdad? O a lo mejor tienes por información o tienes conocimiento de que en un piso hay personas que utilizan armas o un grupo criminal y demás, pero no es por la malla o no es en ese momento, no, simplemente haces el informe que diga, mira, tenemos conocimiento de esto, hagan ustedes lo que sea pertinente, te van a mandar el GOES o te van a mandar GEOS, ¿no? Pero no es algo que pida el ciudadano, no es algo que pida el policía, suele ser planes establecidos y que la inmensa mayoría de las veces que actúan, la inmensa mayoría de las veces que actúa el GEO es algo judicializado, actúa detrás de una investigación. Y a veces, con más prisa o menos prisa, pues tenemos el lastimoso ejemplo, desagradable ejemplo del 11M, donde la reacción es la que es. Alguien dice que hay un piso, alguien dice que los posibles terroristas están dentro, alguien dice que además tienen explosivos, y ¿a quién vas a llamar? Pues tienes que llamar a los geos, no vas a llamar a los Zetas de Leganés, no tiene sentido, ¿no? Los Zetas de Leganés lo que hicieron jugándose la vida fue desalojar el edificio, jugándose la vida, su propia vida. Eso sí que lo hicieron los Zetas de Leganés. Una vez que el edificio está desalojado, es ridículo pedirle a los Zetas de Leganés que entren, no tienen ni formación ni capacidad. Entonces hay que esperar que venga un helicóptero con los geos de Guadalajara. Hay que esperar y cuando lleguen procederán, no se puede hacer otra cosa. Es una situación que se ha devenido así, ha devenido en cuestión de segundos y hay que resolverla. Y a partir de ahí llegan ellos y toman las decisiones, claro. Claro, y ahora que hablabas del terrorismo en España, ¿cuántos atentados terroristas podrían haber ocurrido si los policías no los hubiesen parado a tiempo y por tanto pues los españoles, pues la mayoría no nos hemos enterado? O sea, me vienen a la mente pues el 11M, pues en 2017, estos sí que nos enteramos, pero ocurren muchos más atentados pero que por suerte los paran, podrían haber ocurrido muchos más atentados si no fuese por intervención policial. Muchos más. Hay que tener en cuenta, el problema es que son grupos muy reducidos, pero que aquí generalmente lo que es, por ejemplo, la Comisaría General de Información trabaja muy bien. Y la verdad es que hay muchos de estos posibles atentados que se bloquean y hay muchas detenciones. Últimamente estamos viendo detenciones de yihadistas cada 2 por 3, que son potenciales, son personas que potencialmente tienen una capacidad de hacer daño enorme. Una sola persona con instinto asesino tiene 3 tíos se te meten en una discoteca llena como Bataclan y tienen una capacidad de hacer daño enorme, ¿no?
Entonces, el problema es que la sociedad no valora eso. Tú puedes ver cada 2x3 en el telediario se desarticula un grupo, una trama yihadista en Barcelona, en Valencia, tal. Pero ¿qué? Es una noticia de 30 segundos. Nadie ni siquiera dice, joder, gracias a la policía. Y a lo mejor son 5 tíos que hubieran provocado otro atentado como las Ramblas, Bataclan o el 11M. Y ya pasaba con la ETA. No tiene impacto. No tiene impacto. La prevención no tiene impacto. Nuestro modelo policial, de hecho, no está diseñado para prevenir. Porque lamentablemente es otra de nuestras denuncias. Compensa en términos de medallas, de golpecitos en la espalda, de ascensos, de que te vaya bien en tu carrera profesional, compensa más responder, ser reactivo, que prevenir. Todo el modelo está preparado para responder. De hecho, tú ves las notas de prensa que hace la policía como un éxito y vete a las notas de prensa. A lo mejor, ¿qué te dicen? Pues cae una banda de aluniceros a la que se le acusa de perpetrar 78 robos con fuerza, por ejemplo, ¿no? Y te lo venden como un éxito. Ahí hay medalla, para el mando. Ahí hay medalla para el mando. Bueno, pues si los aluniceros han perpetrado 78 robos, quiere decir que han ganado a la policía 77-1. Este es el resultado de la investigación. Nos han ganado 77-1 y le van a dar la medalla. Y lo publicitan en términos de comunicación con una nota de prensa. Nuestro modelo está diseñado para eso, porque eso es lo que le da el titular al político, al delegado del gobierno, al director general, al ministro. Todo está diseñado para protegerle a él, como Morbate. Entonces, el hecho de prevenir no tiene apenas... no te da ninguna recompensa policialmente hablando ni en términos mediáticos. Prevenir, nada. Y casi todas las patrullas en España son juzgadas en términos estadísticos. Tú mandas a un zulú de zona al polígono de la ciudad durante toda la noche. Ese zulú no sale del polígono, patrulla constantemente el polígono, no se duerme ni una sola vez, conoce a los vigilantes del polígono, sabe su número de teléfono porque por su malla les entra antes la llamada de una posible alarma que por la tuya, pero como tienen su teléfono, los vigilantes llaman directamente a ese tipo, que es un tipo más implicado de lo normal, un policía más implicado de lo normal, vuelve a comisaría a las 7 de la mañana y su parte está en blanco. Y lo que le van a decir es, ¿qué pasa? ¿No has hecho nada? Eres un vago. Otro tipo de policía diferente a ese se va del polígono, se va a un parque donde sabe que hay niños fumando porros, hace 20 identificados, pone a 20 chicos contra la pared, quita un porro a uno de esos chicos, pasa 2 placas que hay en el parque de coches, que al final no tenían nada, pero las pasa, y en su parte vienen, en el apartado de identificados, 20 palitos. En el apartado actas de droga, 1 palito. En el apartado placas, 2 palitos. Y a ese le dan la enhorabuena. A ese, que ha dejado el polígono a su suerte, aunque hayan robado 3 veces esa noche, le dan la enhorabuena. Y al tipo que dejó el polígono en blanco, que nadie robó bajo su servicio, el tipo que dijo en mi turno no, en mi turno, si yo soy el responsable del polígono, nadie va a robar, a ese nadie le dice nada. Al contrario, reproches, porque traes el parte en blanco siempre. No sabes trabajar, eres un vago. Nuestro modelo está construido en esto. Y nosotros luchamos desde una policía para el siglo XXI para revertir este modelo, para que al que premien sea el que hace que no robe nadie en el polígono. No el que da estadística para el mando de turno, no, para ese no. Que premien al que sabe patrullar el polígono y hace que los negocios de la gente de ese barrio, de esa ciudad, estén seguros y a salvo. Hace que los propietarios de las tiendas puedan irse a dormir tranquilos y no tengan que levantarse cada mañana pensando en dónde habrán robado hoy en el polígono. A ver si he tenido la suerte que no ha sido en mi calle. No. No tenemos un modelo destinado a premiar la prevención. Por lo tanto, estamos traicionando el primer principio de los principios de la policía moderna, tal como lo dictó Sir Robert Peel, que es que la policía está para prevenir el crimen y el desorden. Principio número 1 de la policía moderna. Prevenir el crimen y el desorden. No dice reaccionar, eso lo dirá luego. Está bien detener al tipo que ha delinquido, mejor está evitar que delinca. Está bien decirle al dueño de una peluquería que hemos detenido al autor del robo a la peluquería, pero la peluquería tiene ya la luna desguazada, la máquina rota, le han registrado y le han destrozado la peluquería por dentro. Está mucho mejor decirle que durante mi turno, durante mi noche, su peluquería no ha sido robada. Eso es mucho mejor. Pero eso, en términos profesionales, a mí no me da ninguna recompensa, 0 recompensas. Sin embargo, detener al que ya ha robado la peluquería sí me da recompensas. Hay que cambiar toda la mentalidad policial, toda. Has hablado antes de que la mayoría de la policía piensa como tú. Entonces, ¿qué ocurre, por ejemplo, cuando vas a Cataluña o al País Vasco a dar a conocer tu mensaje? Pues pasa lo mismo que cuando voy a Soria o Madrid, porque el 90% de los policías
que son los policías de las escalas básicas e intermedias, incluso escalas superiores, algunos que tienen cierto bagaje, los hay, y cada vez más, tengo que decirlo, cada vez más. De hecho, cada vez vienen más comisarios y coroneles y generales a mis charlas, cosa que antes no ocurría nunca, ¿vale? No son la parte que toma las grandes decisiones, porque esos son todos de libre designación, escogidos por el poder político, pero lo que es los policías, pues policías, oficiales o inspectores, si te vas a la Guardia Civil, tenientes, sargentos, pues en todos los sitios igual, en los Mossos de Escuadra igual y en la Ertzaintza igual. Pues yo que he sido sometido a un año de persecución, 6 expedientes disciplinarios, asuntos internos, que tiene un coste para mi salud y para mi familia, ¿vale? Yo que he sido sometido a eso, mi único premio es ir por la calle y ver cómo los coches de policía se detienen cuando yo paso y se bajan para hacerse una foto conmigo, para pedirme que les firme un libro que tienen en su mochila. Y esto me pasa en todos los sitios. A Barcelona he acudido en los últimos 3 meses 3 veces. Y a mí se me eriza la piel cuando veo a la gente de la Brimo o de los Arro bajarse de la furgoneta y cuadrarse. Bienvenido a Cataluña, Samuel. Y sucede. Y donde doy la charla van a la puerta y me esperan al final y me dicen, estamos contigo y no hay otra manera, da igual en Madrid que en Barcelona, es que hay que cambiar el modelo policial. Seguimos estando en manos, tanto allí como aquí, de políticos que no tienen ningún conocimiento, que solo protegen su poder, su estructura de poder, su discurso es su poder. Si su discurso decae, si la gente entiende que su discurso es falso o errado, dejan de votarles. Por lo tanto, su discurso es su poder. Por lo tanto, protegen el discurso y escogen a los mandos por libre designación que protejan ese discurso. Y dejan a los ciudadanos totalmente a un lado, arrinconados. Y esto les ha ido bien así durante décadas, porque la delincuencia no era un ítem que cambiaba el voto. Hemos vivido muy seguros y muy tranquilos. Ahora en los próximos años eso va a cambiar. Entonces también va a cambiar el voto, la intención de voto. Y entonces esos mismos políticos que nos insultaban y esos mismos mandos policiales que nos perseguían, les vas a escuchar, como los han escuchado en Suecia y en Francia, decir exactamente lo mismo que estoy diciendo yo y que llevo diciendo yo años. Lo mismo. Me han insultado, me han perseguido por decirlo. Les vas a escuchar decir lo mismo. Vete a escuchar al Partido Socialista Francés en París, vete a escuchar a los socialdemócratas, a Anderson, a la Magdalena Anderson, que durante 40 años su partido gobernó Suecia, como dijo cuando vio peligrar las elecciones: nos hemos equivocado a la hora de integrar, se han creado sociedades paralelas, tenemos que cambiar el discurso, hay grupos de criminales, grupos de inmigrantes ilegales que han creado sociedades paralelas dentro de nuestras sociedades basadas en el crimen y la delincuencia. Anda, Magdalena, ahora tu partido lleva 40 años gobernando. Nos has llamado de todo a los que decíamos esto. Te avisó el jefe de la policía de Malmö y lo que hiciste fue purgarle. Pero ahora ves peligrar tu poltrona. Ahora ves peligrar los votos. Ahora sí, ahora tienes el mismo discurso que yo. Y esto ya ha pasado en Francia y en Suecia y va a pasar en España en los próximos años. Mientras violaban a las niñas, mientras asesinaban a los chicos a puñaladas y a machetazos, no cambiaron su discurso. Cuando vieron peligrar su poltrona, todos cambiaron su discurso. Todos. En España verás políticos que hoy me insultan a mí y a mi gente, que hoy me persiguen a mí y a mi gente y nos expedientan. Dentro de 5 o 6 años, quédate con esta entrevista y verás que utilizan frases copiadas de las frases que yo utilizo. Lo verás en 5 o 6 años. Frases copiadas de las frases que yo utilizo. Y no es porque yo sea divino, es porque yo ya he hablado con policías franceses, con policías suecos, que me transmiten lo que está pasando allí. Y Samuel, lo que te preguntaba sobre cómo es una actuación de riesgo real en directo. Bueno, lo primero que hay que saber es que las intervenciones policiales, cada una es distinta. Y hay miles de intervenciones policiales. O sea, que el primer factor que opera en una intervención policial es de la duda, de no saber muy bien lo que te vas a encontrar, ¿no? Esto es lo primero. Luego, uno ya intuye, sobre todo si ya lleva unos años, si una intervención va a poder poner en peligro tu vida y la de terceros o no en el camino hacia la intervención, ¿vale? Entonces el cuerpo cambia y se transforma. Desde, por ejemplo, la gente en España todavía no estamos muy habituados, gracias a Dios, a esto de los tiroteos y demás, porque si te llaman un tiroteo sabes que vas a poner en peligro tu vida. Pero cada vez más estamos acostumbrados a los cuchillos. Oye, hay una intervención, llama a un vecino, ha visto navajas, ha visto machetes, o alguna intervención con personas que pues, psicológicamente no están bien y que a veces pues, no han tomado la medicación, han mezclado la medicación con alcohol. Ese tipo de intervenciones son también, y de esas sí que hay muchas, ¿vale? Sí que hay muchas, porque hay un estrés social muy grande y ha tenido cierto impacto en la psico de la sociedad y en mucha gente que psicológicamente cada vez está
Bueno, en realidad no sé si es peor que antes o mejor, porque esto antes no se evaluaba tanto, pero ahora sí que es verdad que está muy presente este componente psicológico, ¿verdad?, en la sociedad. Y esas son intervenciones también que no sabes lo que te vas a enfrentar. A veces son personas muy fuertes que tienen su conciencia en ese momento, a lo mejor es algo transitorio y momentáneo, pero en ese momento la tienen como la tienen, y que son capaces de reacciones violentas y además súbitas que no te esperas. Y esas intervenciones dan mucho miedo, ¿vale? Igual que ir a una reyerta con navajas o otra cosa. Y hay que entender que desde el mismo momento que te cantan por la malla la intervención, el cuerpo ya se transforma. Las pulsaciones suben muy rápido, la sirena y los acústicos empiezan a sonar, el coche va a una velocidad muy superior a la normal, por lo tanto ya el riesgo de accidente solo en ir al servicio ya es alto, ya es más alto de lo normal. Comienza una serie de reacciones psicofísicas que empiezan por el efecto túnel, es decir, si de verdad sientes peligro por tu vida o por la de terceros, pierdes la visión periférica, que es lo primero que se pierde. Solo se ve lo que tienes enfrente. Esto tiene un impacto, por ejemplo, luego en los rebotes y en los disparos, que alguna gente no entiende y parece que tiras a matar y no tiras a matar. Es simplemente que nosotros lo hablamos al principio, ¿vale? Estamos preprogramados para sobrevivir. En un mundo muy violento, que es el mundo durante siglos y siglos y siglos y siglos, eso lo hemos tenido que aplicar casi a diario, ¿vale? Incluso siendo cazadores a la hora de enfrentarte a un animal, ¿vale? Pero en la década de los 90, pues no lo había que aplicar nunca, prácticamente. Entonces hemos perdido esa conciencia. Pero en realidad no está perdida, la tenemos dentro. La tenemos dentro. Cuando tú llegas a una situación de estrés de combate o de estrés agudo, no eres capaz de racionalizar conductas. Esto a algunos jueces les cuesta mucho entenderlo, por eso hay tantos inocentes condenados en la defensa de su vida. No, los jueces no lo entienden. No eres capaz de racionalizar conductas. La parte atávica de tu organismo se superpone a la racional. Y esto es así porque es la mejor manera de sobrevivir. Entonces, todo va ya por impactos e instintos cerebrales. Es decir, el cerebro comienza a mandar instrucciones al cuerpo, te quita a ti la capacidad volitiva sobre tu propio cuerpo, te dice, tranquilo, te vas a poner muy nervioso, no vas a acertar ni una y te vas a morir. Entonces tú déjame a mí, dice el cerebro, que yo estoy entrenado para esto, ¿vale? Y te empieza a mandar impulsos. Esos impulsos son a los únicos a los que puedes obedecer. No eres racional en la toma de decisiones cuando sientes que tu vida está en peligro, ¿vale? El efecto túnel, como primer impulso, ¿qué implica? El cerebro te está diciendo, la amenaza es esa. Focaliza todo ahí y el resto del mundo no existe. Por eso te elimina la visión periférica, no ves de manera lateral, no tienes visión. El cerebro ya te está preparando para el combate. Te está diciendo, tu amenaza es esa y la mejor manera de sobrevivir es anular la amenaza. Esa es la mejor manera. Así hemos sobrevivido siempre, anulando la amenaza que tienes enfrente. Por eso comienza con el efecto túnel. Luego, el corazón empieza a bombear más sangre de lo habitual. Le quita sangre a los órganos que no utilizas en el combate y se lo manda a las extremidades, a los órganos que utilizamos para las reacciones instintivas ante el peligro. Es decir, que te llena los brazos y las piernas de sangre y tienes una potencia muy superior a lo habitual. A veces algún policía da algún puñetazo fuera, pues visto desde un vídeo desde el salón de tu casa, puede parecer desproporcionado, pero es que ni él mismo es capaz de controlar esa violencia, porque el cerebro ya le ha llenado el brazo de sangre y la pierna. ¿Por qué te llena los brazos y las piernas de sangre? ¿Por qué bombea sangre hacia allí y te lo quita de otros órganos del cuerpo? Porque los brazos y las piernas son lo que utilizamos para sobrevivir, para correr o para enfrentarte. Una amenaza que tengas enfrente, por irnos a siglos atrás, un león o un tigre, pues tienes dos maneras, o matarle o correr, más que él. Son las dos maneras y tiene que llenarte de sangre las piernas y los brazos para eso. Eso es el segundo impulso. Luego aparecen otra serie de impulsos, de sudoración, de una serie de cosas que hacen que no racionalices conductas. Y esto lo vas asimilando el cuerpo en el camino hacia el servicio. Cuando tu coche van sonando las sirenas, cuando vas a más velocidad de lo habitual, cuando vas sorteando coches y metiéndote en el carril contrario, tu cuerpo ya va sufriendo eso. Cuando te bajas a pie de campo, sobre el terreno y hay una pelea, tú ya bajas con eso en tu cuerpo. Por eso muchas veces se ven las reacciones violentas de los policías, un gomazo de más fuerte, nada más llegar antes de preguntar. No es que sea un sádico, no es que sea un violento, es que su cerebro le ha preparado para el combate. Y esa es la mejor manera de enfrentarse a un combate. Pegar antes es mejor que pegar después. En una pelea entre dos señores de 90 kilos, el que da el primer puñetazo ha ganado el 90% de la pelea. Si tú sabes pegar, yo peso 87 kilos, si tú sabes pegar y yo te doy un puñetazo a ti, hay un 90% de posibilidades de que yo gane una pelea contigo.
porque te voy a dejar ya muy depauperado físicamente. Entonces el cerebro eso lo sabe. Por eso el cerebro le emite órdenes al cuerpo de que pega primero. Y cuando llega el ciudadano que no entiende de violencia, porque no entiende nada, porque no los educamos en violencia, dice, es que si no lo han pegado, ¿por qué llega ya pegando a la gente? No, si no es algo volitivo, no es algo consciente, es algo para lo que te está preparando la parte de aquí arriba. Y todos esos cambios psicofísicos los sufre el cuerpo en segundos. Y hay que saber gestionarlos. Y no nos preparan en las academias para gestionarlos. Por eso luego se ven tantos errores en las intervenciones con violencia. No nos preparan, nunca nos han preparado para eso, no nos han preparado nunca para la violencia. Tú vas a la Academia de Ávila, de policía, y el 90% del tiempo lo pasas en un pupitre, escuchando a un profesor leer un libro. Y tú tienes ya 20 y pico años. Yo para leer un libro necesito un profesor. Dámelo, voy a la habitación y me lo leo. Y si tengo dudas, consulto Google, hoy en día. Pues el 90% lo pasas así. En lugar de hacer formación en escenarios, formación aplicada en escenarios, de ponerte en situaciones de estrés, en situaciones límite, en escenarios cuasi reales, pertrechados, si es un enfrentamiento armado, pues con una armadura que te impida acabar lesionado y demás, ¿no? En lugar de hacer eso el 90% del tiempo, nos tienen leyendo libros con cuestiones teóricas. Luego sale la gente a la calle y no tiene preparación. Cada día existe más preparación porque la gente se la paga de su bolsillo. Pero porque se la paga de su bolsillo, no porque nos la den. Entonces, una intervención policial es una intervención en la que se toman decisiones que no tienen nada que ver con la parte racional del ser humano. Con tú y yo aquí hablando con una agüita aquí o una Coca-Cola, un café, pudiendo tomar decisiones en base a elementos cognitivos que vamos valorando según vamos hablando. Nada de eso. Es cuestión de segundos. Te bajas del coche, hay un tío con un machete de un lado, en el otro lado hay un tío que no sabe si tiene un machete o no lo tiene porque tiene la mano atrás, y tú tienes una defensa y una pistola. Y hay que actuar. Y las pulsaciones están ya en 160, 170, la sudoración, la sangre que tienes bombeada a ciertos órganos del cuerpo que te retiran de otros órganos, los impulsos cerebrales que te manda la visión túnel, todo en 10, 15 segundos. Y claro, no somos máquinas, no somos cyborgs. Y nos piden actuar siempre bien bajo esas circunstancias. Y luego en la sede judicial no valoran lo suficientemente esas circunstancias a la hora de juzgar nuestras opciones, las opciones que teníamos. Es todo muy difícil, créeme. ¿Y alguna vez has estado a punto de morir? ¿Alguna vez he estado a punto de morir? Sí he estado a punto de morir. No que me hayan pegado un tiro o que me hayan apuñalado, porque eso sí que ha habido compañeros que ha sucedido y han sobrevivido, por lo tanto tendrían más autoridad que yo para hablar de esas cosas, pero sí me he visto en situaciones donde, pues, si no se le hubiera quitado el puñal a tiempo, pues 10 segundos más tarde igual sí que habría tenido opciones de morir. Y son situaciones de estrés o situaciones de componentes con personas que psicológicamente no están bien, que no sabes cómo van a reaccionar, o situaciones en las que, pues, porque ha pasado, el que tienes que pasar de una terraza a otra de un 7º piso, que no te estás enfrentando a nadie, pero que si resbalas en ese mismo momento la barandilla no vuelves a ver a tus hijos. Y vas porque en el piso de al lado están agrediendo a alguien y eres incapaz de entrar por la puerta. O situaciones en las que vas a un piso, yo y mi binomio, en la que hay habitaciones alquiladas y nos dicen que una persona que está mal de la cabeza y que además ha bebido una botella de vodka tiene un puñal y está apuñalándose a sí mismo. Y cuando llegas tú ya ves por debajo de la puerta salir la sangre. Y le preguntas si hay alguien con él, al dueño de la casa, y me dice, es que no te sé decir si hay alguien, claro, porque no es lo mismo si no hay alguien con él a si hay alguien con él. Pues si no sabes si hay alguien con él, hay que tirar la puerta allá, abajo. Y estás tú y tu compañero y tienes que tomar decisiones en 2 segundos. Y ahí no es como en la academia, que te vienen a hablar de ley. No. Y tienes que pegar una patada a la puerta y entras. Y te encuentras un maromo de 90 kilos con 70, 80 cortes. Algunos de los cortes salen chorros de sangre como si fueran fuentes. Toda la habitación ensangrentada con un puñal en la mano de este tamaño. Una sola reacción de él en una situación de 8 o 7 metros cuadrados, que era lo que había, en 2 segundos te puede matar. No te da tiempo ni a sacar el arma. En 2 segundos te puede matar. Y esa adrenalina es la que llevas. Y con esa y si le disparo, vale, pero él todavía no me ha hecho nada. ¿Y si le mato? ¿Cuántos me van a juzgar luego? ¿Y por qué le disparaste? Si solo se estaba lesionando a sí mismo, pobrecito, que encima tenía un problema psicológico y no se había tomado las pastillas. Eso es lo que va a suceder si le mato. Eso es lo que va a suceder. Entonces, ¿tengo que esperar a que me apuñale para matarle? Y si me apuñala ya no tengo capacidad de reacción. Si me ha matado él a mí antes, lo ha batido mi compañero, vale, pero yo estoy muerto. Y yo ya no vuelvo a ver a mis hijos. Entonces, claro, la decisión la tengo que tomar en 5 segundos.
Y es muy difícil. Luego me va a juzgar una persona que está sentado en una mesa, o un jurado que están sentados con una Coca-Cola, con toda la tranquilidad del mundo. Es que si todavía no se había agredido, ¿por qué le has disparado? Sí, yo le entiendo su postura, pero es que si espero a ver si me agrede, en 3 segundos me puede matar. ¿Qué es lo que tarda en llegar desde donde estás tú a donde estoy yo con un puñal en 3 segundos? ¿Y cómo voy a saber yo que tengo la capacidad de desenfundar el arma y disparar? Sabiendo, como sé por mi formación, que en la situación en la que está, los 3, 4, 5 primeros disparos, si no le doy en un órgano vital, probablemente ni los sienta. Porque tienes vídeos en YouTube, puedes ir a ver personas con un cuchillo que se abalanzan sobre un policía. Hasta 7, 8 disparos he visto yo y sigue avanzando hacia el policía, hasta que no le dan un órgano vital, lo cual es muy difícil, porque tú disparas a la caja, que es lo que tienes, lo que hay grande para disparar, no vas a disparar a un pie, evidentemente, en esa situación. Y disparando a la caja es muy difícil que des un órgano vital. Por lo tanto, tú solo tienes que ir a YouTube para ver que un tipo que es una amenaza para tu vida, después de 5, 6, 7 disparos, sigue siendo una amenaza para tu vida. Y has gastado los 3 segundos que tenías antes de que él llegue hacia ti y te apuñale. Es muy complicado. Y esta situación te estoy hablando de una situación real, ¿vale? Y al final, tú con el arma en la mano, tu compañero con la defensa, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Si da un paso adelante hay que disparar. Voy a intentar darle con la goma en el brazo, pero por favor, si da un paso adelante, tienes que confiar mucho en tu binomio, claro. Por favor, si da un paso adelante, dispara, porque si no disparas me va a matar. Y es cuestión de 2, 3 segundos. ¿Sale bien? Sale bien. Y tu compañero le da un gomazo al puñal, a la navaja, bueno, al puñal en este caso, y se lo tira de la mano y se tira sobre él y lo logra someter con una llave, bien, ha salido bien. Pero en cuestión de 2 segundos puede salir muy mal y te pueden haber matado al compañero. Y sí, ¿qué? Yo ahora le vacío el cargador y ¿qué? ¿Y qué? Y tu compañero ya está muerto. Y te estoy hablando de una situación real, ¿eh? Una situación real. Y estas situaciones pues suceden cada vez que vas a una reyerta en la que se te informa de que hay machetes, hay cuchillos, que con 20 años en la calle es muchas veces. También cuando te avisan de que hay armas de fuego, que gracias a Dios en mi carrera profesional ha sido pocas veces, 2 o 3 veces, pero que también ha sucedido, o cuando suceden otras desgracias que no tienen nada que ver con el crimen, pero que marcan, pues te marcan para siempre, como es que se te muera un bebé recién nacido en brazos antes de que llegue la ambulancia, pues porque no responde, deja de respirar y el padre baja corriendo a la calle con él en brazos sin saber qué hacer. La ambulancia está avisada, pero la ambulancia no llega tan rápido como nosotros porque nosotros patrullamos sectorizando la ciudad, siempre hay un coche cerca, la ambulancia sale de una base en las afueras de la ciudad y ves que la vida se va y tú no puedes hacer nada. Intentas hacer todo lo posible, pero no puedes hacer nada y luego tienes que volver a tu casa. Y en tu casa son muchas noches sin dormir y son muchos días con la cabeza pensando siempre lo mismo y son muchas veces que cierras los ojos y te aparece siempre la misma escena y eso tarda meses en quitarse, de hecho a veces tarda años, de hecho a veces no se quita nunca. Entonces con ese nivel de estrés trabaja un radiopatrulla, un Z de Madrid, un GOR de Madrid, un UPR de Madrid o de cualquier otra ciudad o pueblo de España. Yo quiero que la ciudadanía que nos está viendo sepa que trabaja con esos niveles de estrés y que no es una vez en la vida. Yo, como miembro de un grupo de respuesta, respondo todos mis días de trabajo 4, 5, 6 llamadas del 091-112. Entonces, esos son los niveles que nosotros tenemos acumulados en el cuerpo después de varios años. Así que os pido, por favor, ya me dirijo directamente a la gente que vea el podcast, os pido, por favor, que cuando juzguéis una intervención policial y a 2 policías, juzguéis siempre bajo este prisma, sabiendo lo que tienen en la mochila y sabiendo que esos 2 tipos que hoy pueden haber dado un gomazo de más, yo no lo dudo, no digo nada, puede que hayan dado 2 gomazos de más, puede que se hayan mostrado más violentos de lo pertinente o necesario, no lo dudo, pero usted sepa algo, voy a dirigirme ahora a los espectadores de usted sepa algo. Esos 2 tipos que han dado 2 gomazos de más, esos 2 tipos mañana no dudarían ni un solo segundo en dar la vida por usted si es usted el que está en peligro. Ni un segundo. Pregúntese usted cuánta gente conoce, cuántos amigos tiene en su entorno que no dudarían ni un segundo en dar la vida por usted en caso de que su vida estuviera en peligro. Pues son esos 2, los 2 que han dado hoy un gomazo de más. Cuando opine de ellos, por favor, sea usted un poco mesurado. Gracias. Pues si eso es todo, Samuel Vázquez, de verdad que muchísimas gracias por haber estado este ratito con nosotros. Ha sido un auténtico placer. Gracias. A la de 3.